Konnichiwa皆様、ここはマジネコですにゃ。これは、Isekai Majo wa Okureteru. Ichihon. Capítulo 3. El que busca misterios. Han pasado unos días desde que el golem fue destruido. Felmenia estaba siguiendo a un joven hombre en la oscuridad de la noche a través del castillo Camelia. Esta era la noche en que ella decidió confrontarlo secretamente. Esta decidía castigar a este hombre que merodeaba por Camelia, ignorando la autoridad del rey. Ella estaba detrás de él, a una distancia razonable. Por supuesto, como siempre, Suimei no la había notado. No había forma de que él pudiera. Cada vez que Felmenia lo seguía, ella usaba magia de viento para ocultar no solo sus pasos, sino también el sonido de su respiración. No importaba quién lo intentara, no había forma de detectar su presencia cuando ella usaba tal magia. A pesar de que no había una sola luz, el joven hombre había estado caminando por la completa oscuridad sin una sola pizca de vacilación. Parecía que se dirigía a un lugar diferente esta vez. Como siempre, hoy también vestía la ropa de otro mundo, conocida como Blazer. Fermenia todavía no tenía idea a dónde se dirigía. Independientemente del destino, ella estaba preparada para revelarse hoy y tomar las medidas adecuadas. Fermenia había notado las sombras de alguien siendo lanzado a sus pies. Al repentino evento, Fermenia hizo una expresión silenciosa y se dio la vuelta. Ella no creía que fuera posible que alguien más estuviera despierto hasta ahora. Fermenia pasó algún tiempo buscando la sombra, pero no encontró a nadie. Parecía que ella solo estaba imaginando cosas. En la oscuridad de la noche, donde incluso las plantas estaban durmiendo, no había forma de que alguien más que los guardias estuvieran caminando por ahí. Y, cuando Fermenia se giró para continuar su persecución, ¿se desvaneció? Suimei ya no estaba allí. Ella solo había quitado sus ojos de él brevemente, pero él había desaparecido de repente. Esto era un absoluto misterio para Felmenia. Al ritmo que caminaba, él no debería haber llegado al final del corredor. Sin embargo, ella no podía verlo en absoluto. Sin embargo, a Felmenia no le importaba que ella no pudiera verlo. Si ella no podía verlo, solo tenía que encontrarlo. Pensando esto, Felmenia comenzó a reunir su mana y construir su magia de viento. ¡Oh, viento! ¡Tú eres mi sirviente! Encuentra lo que deseo. ¡Buscador de viento! Lo que ella acaba de invocar era magia de sondeo, la cual usaba el viento. Con esto, ella pudo incrementar su percepción del entorno usando el viento. Poco después, Felmenia escuchó el sonido de los pasos de Suimei, transportados por el viento. Por el sonido de sus pasos rítmicos, ella podía decir que no estaba muy lejos. Felmenia se dirigió rápidamente hacia la fuente de los pasos, pero con calma. Por allí. ¿Eh? Felmenia había estado persiguiendo el sonido mientras saltaba y repentinamente se había dado cuenta de algo. Espera, ¿este camino? Cuando descubrió hacia dónde se dirigía Suimei, su ira una vez más comenzó a hervir. El camino que Suimei estaba tomando ya directamente al jardín del muro blanco. Era uno de los jardines dentro del castillo Camelia. Junto a la sala de audiencias era la ubicación de mayor importancia social en toda Camelia. La entrada al jardín era muy restringida. Era el terreno sagrado donde el rey pasaría su precioso tiempo privado. Entrar sin permiso era solo irrespetuoso. Era imperdonable. Felmenia comenzó a caminar hacia adelante, ya que ya no era capaz de contener su ira. Ella presionó hacia adelante a través del pasillo de piedra y pasó por un pequeño patio. Completamente decidida a desatar toda su ira a aquel hombre. Ella pasó a través del pasillo. Llegó a su destino cubriendo todo su cuerpo con mana y salió bajo el cielo estrellado, bajo la luz de la luna. Y, de pie allí, está la figura azabache de un solo mago. El jardín del muro blanco, en su centro, está un obelisco blanco en alza. Estando de pie en el obelisco mirando las estrellas como si fueran gemas y fingiendo no verla, está Suimei Yakagi. El resplandor azul oscuro del suelo se extendía hasta los cielos y desde los cielos hasta el suelo. Extendiéndose de un extremo al otro, el magnífico cenit hizo de fondo. Una enorme luna colgada sobre su cabeza como si fuera su compañero de la noche. En algún momento, él se había cambiado de ropa. Hace poco, él había estado usando el blazer, pero ahora llevaba ropa de vestir negra bien ajustada. Al mirar esa figura, emitía la impresión de un uniforme impecable. ¡Cielos! No es de buen gusto acechar a alguien que es... ¿Sabes? Los únicos a quienes se les permite hacer eso son a las lastimosas y necias ovejas perdidas que no entienden nada del mundo. Jimei dijo esto en una exasperada voz, mientras torcía su boca en una amplia sonrisa intrépida. Él se giró para mirar a Felmenia,
con una mirada que sugería que él sabía desde el principio que ella lo estaba siguiendo. Era como si él estuviera burlándose de un niño que se había perdido. ¡Imposible! ¿Lo notaste? Por supuesto. Estabas dando vueltas tanto detrás de mí. Es extraño no darse cuenta. Jimmy respondió fríamente a la pregunta de Fermeña, como si fuera una cuestión de rutina. Él había notado que ella lo seguía. Ella se sorprendió de que él mantuviera alguna técnica que fuera capaz de ver a través de su perfecta magia de ocultación. Esa es, quien había probado la rata fue Fermeña. Significaba que su persecución haya sido una invitación, y ella solo estaba bailando en la palma de su mano. Fermeña comenzó a rechinar los dientes con frustración. Era la primera vez que probaba tal humillación. Ella estaba llena de ira. Ella fue invitada aquí. Ante esta realidad provocada por su negligencia, ella cuestionó a Suimei. En ese caso, ¿qué diablos estás planeando? ¿Qué quieres decir con que estoy planeando? Simplemente, estaba yendo a pasear. Aquí no hay reglas que me impidan salir de la meditación por la noche, ¿verdad? Y esta vez pensé que iría a un lugar en el que no había estado antes. ¿De verdad crees que yo sería engañada con semejante explicación? Si me notaste, entonces viniste aquí a propósito, ¿verdad? Suimei soltó una carcajada como un niño travieso cuya broma acaba de ser descubierta. Supongo que eso nos servirá. ¿Eh? Te preguntaré una vez más, ¿por qué has venido a este lugar? ¿Por qué? ¿Eh? Esa es... Suimei está emitiendo una sonrisa refrescante. Era como si él hubiera predicho este flujo de eventos y lo estuviera disfrutando mientras se desarrollaba. Y luego, ayuda a mirar como si hubiera visto todas las intenciones de Felmenia. Esa es la misma razón que tú, ¿no es así? ¿Silencio? Está convencido de que ese era el caso. ¿Está equivocado? Jimmy comenzó a ponerse guantes negros con movimientos bien practicados. Mientras decía estas palabras, él casi parecía decepcionado. No pensé que te fijaras tanto en eso. Sinceramente, esperaba resolver las cosas de forma más pacífica. ¿Cómo te atreves a decir eso tan descaradamente? Aunque nunca sostuviste un fragmento de tales intenciones. Eso era correcto. Suimei estaba apuntando a su majestad el rey. No había manera de que él arreglara algo pacíficamente. Suimei luego admitió la objeción de Fermeña con una sonrisa algo autocrítica. Ciertamente. Ya que me tomó el trabajo de preparar este escenario, no puedo decir eso. Existían muchas otras formas de resolver eso pacíficamente, después de todo. Fermeña pensó que Suimei había admitido obedientemente su mala intención. Sin embargo, cuando Suimei le había dicho esto a Fermeña, él había estado mirando el cielo como si estuviera recordando algo. ¿Es esta la segunda vez que te hablo? Así es. Fermeña hizo un gesto al responder la pregunta de Suimei. De alguna manera eres bastante inaccesible. ¿Eh? ¿Cuál es tu punto? Ah, así es. Bueno, es una conversación inútil. No hay realmente un punto. Cielos. Estoy seguro de que soy odiado, ¿no? ¿Es eso? ¿Sigues guardando rencor por lo que sucedió en ese momento? Silencio. ¿Ah? Suime y otro suspiro decepcionado. La ira Fermeña no solo estaba radicada en este único evento. Ella había pensado que Simei era un hombre muy directo de buena naturaleza. Él había rechazado la solicitud sobre la subyugación del Lord Demonio. Sin embargo, todavía sentía arrepentimiento hacia el héroe. Él era amable. Reiji y Mizuki nunca dijeron nada malo de él. Felmeña todavía tenía dudas en el rincón de su corazón, pero... Sí, yo también hablaría honestamente. No quería que se llegara a esto. ¿Quería resolverlo antes? Ciertamente. Ese asunto debería haber terminado mucho más rápido, ¿verdad? Fermeña no entendía. Usó lo que había entendido Suimei mientras daba su respuesta con un asentimiento. Fermeña no entendía, pero decidió preguntar algo que estaba en su mente de todos modos. Sin embargo, bastardo, ¿de dónde sacaste esas ropas? Fermeña nunca había visto la ropa de que Suimei llevaba puesta. Él llevaba una gabardina negra con largas colgaduras y una rosa roja bordada en su solapa. Una pieza negra de tela con forma de espada invertida colgaba de su cuello. Él llevaba una camisa blanca pura perfectamente tejida. Debajo, ya unos impecables pantalones negros sin un pliegue del mismo color que su gabardina. ¿Eh? Ah, ¿este traje? Yo siempre lo cargo. Es mi uniforme de batalla. ¿Siempre lo cargas? Además de la ropa que llevas puesta durante la invocación, no llevabas ninguna otra ropa. Lo tenía en mi bolso. Lo sostuviste y lo miraste, ¿verdad? Mientras él hacía esta observación, Semi hizo el gesto como si estuviera levantando algo. Esto estaba destinado a refrescar los recuerdos de Felmeña. Ciertamente, en ese momento los tres habían estado sosteniendo bolsos que contenían sus pertenencias personales. Sin embargo,
No hay manera de que puedas meter ropa voluminosa como esa en un recipiente tan pequeño. Ya sabes, esa forma de decir las cosas te hace parecer testaruda, ¿sabías? Suimei dejó escapar una voz exasperada mientras se encogía de hombros. Felmeña estaba un poco ofendida por la forma en que él lo expresó, pero ella estaba más interesada en el misterio que tenía delante. Suimei era un mago. Si ella lo pensaba curiosamente, debería haber sido obvio. Ya veo. Una herramienta mágica. Una herramienta mágica es una respuesta terriblemente vaga, pero estás en lo cierto. Al contrario de su apariencia, tiene una capacidad de cargar muchas veces mayor que su tamaño real. Es uno de mis favoritos. Suimei comenzó a jactarse un poco. Las herramientas mágicas eran objetos normales que estaban imbuidos de algo de poder. Ellos les otorgaban a sus objetos efectos que normalmente eran imposibles solo para el objeto. Sin embargo, Felmeña nunca había oído hablar de un encantamiento que aumentara la capacidad de carga de un contenedor. Ella no podía pensar en ninguno de los 8 atributos que pudieran crear este tipo de artefacto. Si él se aferraba a una herramienta mágica tan excelente, la cual ella no podía entender, parecía no natural jactarse de ello. Mientras Felmeña meditaba sobre el bolso, Suimei se ajustó los guantes, se arregló el cuello de su gabardina y comenzó a hablar sin temor. Bueno, entonces, la noche aún es joven. ¿No es hora de que empecemos? Felmeña respondió de una manera arrogante. No digas cosas tan tontas. ¿Dónde crees que es esto? Este es el jardín favorito de su majestad, el rey. El jardín del muro blanco. ¿Crees que batallar aquí sería permitido? Este era el jardín del muro blanco, el jardín del rey. Sería absolutamente irrespetuoso comenzar una batalla aquí. Felmeya miró a Suimei, que parecía decidido a volverse salvaje en este lugar. Sin embargo, Suimei hizo una mueca como si acabara de ver algo gracioso. Él regresó la declaración de Felmeya con una sonrisa intrépida y una voz llena de desprecio. ¿Mm? El jardín del muro blanco? ¿Mm? Seguramente es un hermoso jardín con un nombre bastante exagerado, para que coincida con él. Pero, ¿es este realmente el jardín del muro blanco del que hablas? ¿Qué clase de tonterías estás escupiendo? El obelisco blanco en el centro del jardín, al que te encuentras justo al lado, es prueba suficiente de que es el jardín del muro blanco. Ya sean las espectaculares flores de todo el reino, las cuales pintan el jardín con una hermosa variedad de colores, o el lugar favorito de su majestad el rey, la torre en el lado izquierdo de... ¿Eh? No estaba allí. Pelmeña había levantado su mano vigorosamente apuntando a la torre que se suponía que estaba a la izquierda. Sin embargo, la torre, la cual albergaba las alas del rey, no estaba allí. No había ni una sola sombra de su existencia allí. La mente de Felmenia no podía seguir el ritmo de lo que estaba sucediendo. Como si se estuviera burlando de ella, Suimei habló. ¿Qué ocurre? Tu mano izquierda no está apuntando a nada, ¿sabes? La torre, la cual albergaba las alas de su majestad, con vistas al jardín de muro blanco, está a tu derecha, ¿no? Felmenia solo pudo sentir un sentimiento miedoso de las palabras de Suimei mientras miraba al suelo, pero tentada por el diablillo frente a ella. Ella lentamente levantó su cabeza y giró a la derecha. Suimei estaba en el centro emitiendo una sonrisa siniestra mostrando sus colmillos, y justo como él dijo, en el lado opuesto, de donde debería de haber estado, la torre definitivamente está allí. ¡Ridículo! Las alas de su majestad deben estar a la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué está en el lado derecho? Ante este fenómeno desconcertante, Felmeya no podía hablar. Ella no podía entenderlo. Era simplemente imposible. La torre que ella señaló a la izquierda está a su derecha. ¿Qué había ocurrido? Ella estaba segura de que la torre del rey estaba a la izquierda. Ella no había tenido muchas oportunidades de venir a este lugar, pero cuando lo hizo, ella miraba con cuidado. Ella no está equivocada. Sin embargo, ahora mismo la torre estaba a su derecha. Suimei cerró sus ojos ligeramente y explicó el misterio. Así es. Si piensas acerca de ello, solo hay dos respuestas. Es simple. La primera es que no recuerdas correctamente la posición de la torre. La segunda es que este no es el jardín del muro blanco con el que estás familiarizada. ¡Ridículo! ¡Eso es simplemente imposible! ¿Es eso así? Entonces, ¿por qué la torre la cual suponía que está a tu izquierda está a tu derecha? ¿Por qué está saliendo la luna desde la derecha? ¿Por qué esas flores que pintan el jardín tienen una hermosa colección de colores plantados al revés de su disposición habitual? Vamos, intenta responder. Eso es. Pues justo como dijo Suimei. El jardín del muro blanco, en el que se encuentra ahora, está invertido como si se reflejara en un espejo. Incluso la luna y las constelaciones están invertidas. Felmeña acaba de notar este hecho imposible. Era como si ella hubiera sumergido en un mundo completamente diferente. Inversión del mundo espiritual. Phantom Road. Phantom Road. Las palabras que Suimei había hablado no fueron traducidas, de indicar que eran palabras que no se usaban en el lenguaje cotidiano en el mundo de Suimei.
o que no tenían equivalencia en el mundo de Felmenia. Felmenia solo podía repetirlas ya que no podía entenderlas. Así es. Actualmente estamos dentro de una barrera que hice. Es un mundo ilusorio, confinado a una sola área donde todo, desde el mundo real, se invierte como si se reflejara en un espejo. Al crear números que no existen en el mundo real, cree un lugar que no existe. En otras palabras, es un espacio complejo fusionado por números imaginarios. ¿Qué es eso? ¿Números que no existen? ¿Espacio complejo? ¿Qué es eso? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué hiciste? A pesar de que su email le había explicado su magia, solo hizo que Felmeña se sintiera más irritada, además de usar un montón de palabras que ella nunca había escuchado. La magia en sí era algo de lo que ella nunca había oído hablar. Una maga de la corte como ella no podía entender una sola cosa sobre esta magia. La magia era un misterio que tomaba prestado el poder de los elementos. Tomaba prestado el poder de los elementos del fuego, agua, viento, tierra, rayo, madera, luz y oscuridad, sin excepción. La magia siempre se toma prestada de uno de estos elementos como atributo. Debido a los poderes de los elementos, nacían milagros. Usando mano como una fuerza impulsora, los conjuros llamaban a los elementos. Los hechizos creaban un camino para los elementos y luego se producía el efecto deseado. Sin embargo, no había nada de eso en esta magia. Ese poder esencial de los elementos no se encontraba en ninguna parte. Cielos, desde ahí. ¿Ah? Bueno, ya sabía esto. Pero la magia aquí es demasiado bruta. Es aproximadamente el equivalente de lo que llamaríamos la Edad Media en términos de desarrollo. Si tuviera que ponerlo en números, tiene algunos siglos de retraso. ¿No es porque algunos de los términos y conceptos son completamente desconocidos para ti? Esto es... ¿Esto es magia? ¿Dices? Como si hubiera tal magia que pudiera cambiar el mundo. No importa qué atributo apliques, no puedes simplemente transformar la apariencia del mundo. Lo que ha cambiado no es solo el aspecto, ¿sabes? Es algo de lo que te confundes tanto. Esto es solo una barrera mágica un poco compleja, ¿entiendes? Esto es lo que Firmenia no entendía. En lugar de atributos, Suimei había usado una palabra completamente diferente para describir su magia. ¿Barrera mágica? Oye, no me digas que es todo el camino desde allí. No me digas que este mundo ni siquiera tiene el concepto de barreras. ¿Cómo dije? ¿De qué estás hablando? ¡Barreras! ¡Barreras mágicas! ¿Realmente no has escuchado hablar de esto antes? No lo he escuchado. No tengo idea de qué estás hablando. Pero ese tipo de magia sospechosa no existe en este mundo. Oye, oye, ¿en serio? Estoy comenzando a sentirme incomparable en este mundo. Después de que Suimei gritara sorprendido, él sostuvo su cabeza con una mano, como si ésta fuera extremadamente pesada. ¿Qué tan decepcionado estaba él de la magia de este mundo? Al parecer, después de haber dejado de explicar más, él dejó escapar un enorme suspiro. Lo que sea, olvida los asuntos complicados. En resumen, este lugar no es el jardín del muro blanco que conoces. Es una imitación del jardín del mundo blanco que creé con magia. Es por eso que, incluso, si luchamos aquí y lanzamos magia en todas partes, todo seguirá durmiendo profundamente sin darse cuenta, ¿ok? Firmeña todavía no entendía la mitad de las cosas que Suimei estaba diciendo. La magia que él había usado era un completo misterio. Sin embargo, ella entendió la situación. Este era un lugar que él había preparado solo para esa ocasión. Suimei tomó el silencio de Firmeña como su consentimiento y continuó. A pesar de no entender, parece que has aceptado la situación. Bueno, es importante reaccionar con calma ante cualquier situación. Bueno, entonces es hora de que comencemos. ¡Cállate! Has sido dañoso después de atraerme a un lugar incomprensible. Pero, ¿de verdad crees que con tu patético nivel de mana podrás derrotarme? Soy la maga de la corte del reino Astel, la flama blanca, Felmenia. Nunca perderé contra un tipo de hombre que usaría tal truco cobarde sin enfrentar a su oponente de frente. Felmenia ladró esto hacia el joven hombre que había estado hablando desde un lugar alto todo ese tiempo. Así es, si ella lo hubiera pensado bien, todo estaría bien. Ella era la flama blanca, la maga que había llegado a la verdad detrás de la flama. Entonces, no hay razón para retroceder. En una batalla, ella era absoluta. Todos los monstruos y demonios con los que se había luchado hasta ese día habían quedado reducidos a cenizas. Para ese joven hombre que carecía de mana, no había manera para que ella perdiera. Incluso si ella fue arrastrada a este lugar desconocido, no jugaba ningún factor en una batalla. Este era un mago que no podía luchar y solo podía hacer este tipo de truco encubierto. Firmenia no tenía motivos para mostrar ningún temor. Has estado paloteando sobre un montón de tonterías, pero los resultados son claros. Ahora, tienes mucha confianza en que hayas llegado allí. Sin embargo, ¿realmente puedes vencerme con tu fuerza? De manera admirable. Entonces te mostraré la razón por la que soy llamada
Flama blanca dentro de este reino hasta él. La verdad, que seguía a la cima de la magia. ¡Mi flama! ¿Verdad? ¿Ah? Mientras Felmeña hacía su gran declaración en voz alta, luego para cantar sus propias alabanzas, ella había escuchado una dura respuesta, sin una sola broma detrás de ella. Después de escuchar sus palabras, Suimei, quien había estado haciendo una expresión refrescante hasta ese momento, repetidamente cambió de aspecto. Fue un cambio extremadamente notable. Esto era inevitable. Él estaba leyendo con la verdad de la flama. Después de verlo, un mago normal no podía mantener la calma. Felmeña comenzó su conjuro con confianza. Ella comenzó a manifestar la magia que ella había gastado su confianza. Ella comenzó a manifestar la magia que ella había gastado en vida, su vida para alcanzar. Oh, flama, tú estás dotada de la flama de la justicia, pero desconectada de la flama de la lógica. Quema todas a las cenizas, la blanca calminidad de la verdad. ¡Llama verdadera! Al mismo tiempo que había terminado su conjuro con sus palabras clave, las flamas blancas comenzaron a acumularse a su alrededor. La flama absorbió todo el viento a su alrededor. Era mucho más caliente que una flama roja. Era capaz de quemar cualquier material en cenizas. La verdadera flama. ¿Eh? Simei dejó escapar un ruido extraño cuando las flamas blancas comenzaron a envolverlo. Seguramente esa era una expresión de desconcierto, nueva forma de que él pudiera hacer nada más que quedar estupefacto. Era obvio, la flama blanca que todos contemplaban con reverencia y que todos aspiraban a tener, lo rodeaba en ese momento. Como otra mago, Felmeña entendía que era natural que solo pudiera rendirse sin resistirse. Era natural, pero por alguna razón, mientras seguía haciendo la misma cara perpleja mientras estaba rodeado por las flamas blancas, él tímidamente chasqueó sus dedos. Sucedió inmediatamente con el chasquido. La flama blanca haya cambiado inmediatamente de color a una flama roja. ¿Qué día? ¡Ah! Poco después de que Fermeña alzara su voz en sorpresa ante el fenómeno que se desarrollaba ante sus ojos, las flamas que habían rodeado a Suimé perdieron gradualmente su ferocidad. Como resultado, se había desvanecido como si nada hubiera sucedido. Suimei estaba mirando sorprendido hacia un lado. Después de mirar el lugar donde las flamas blancas habían estado ardiendo hasta ahora, Suimei finalmente se giró hacia Fermeña. ¿Es esto todo? Él estaba haciendo una expresión como si todas sus expectativas fueran traicionadas, ya que el resultado fue tan insignificante. Fue una frase pronunciada solo en el más grande de los anticlímax. Ante sus palabras, Fermeña solo pudo permitir que su confusión estallara como una presa. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué? ¿Por qué desapareció mi flama blanca? Este era el pico de la flama que solo aquellos que alcanzaron la verdad podían ejercer. ¿Por qué lo hizo? Con un solo simple chasquido de los dedos. ¿Por qué? ¿Estás diciendo eso en serio? ¿Dijiste la verdad? Así que me preguntaba qué clase de magia peligrosa estarías a punto de lanzar. Todo lo que hiciste fue mezclar oxígeno para acelerar la velocidad de combustión. ¿Qué pasa con esa actitud? Mi flama es... Pelmeña no fue capaz de unir sus palabras ante la notable desilusión de su email en ella. ¿Por lo que desapareció la flama blanca? ¿Por qué él está tan decepcionado? Suimei parecía estar en la cima de su exasperación y le dio a Felmeña algunos francos consejos. No hubo maldición, no había significado grabado en la flama, no usaba ningún tipo de leyenda como origen, ni siquiera tenía el poder de la magia. Si yo fuera tu maestro, te estaría gritando para que comiences de nuevo desde lo básico. ¿Qué? ¿En dónde es carente de mi magia? Por doquier, en todas partes. No tiene nada de lo que acabo de mencionar. Eres solo un lanzallamas regular. En realidad, eres peor que eso. ¿Qué? Ya es suficiente. Suimei estaba cansado de explicar cada pequeño detalle. Él estaba mirando a Felmeña con desesperación y compasión, lo que avivó las llamas de su ira. Ella no podía entender cómo se había roto su hechizo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué había hecho él? Suimei dejó escapar otro gran suspiro y de repente, debajo de él, sus pies, un círculo mágico apareció de la nada. ¿Qué diablos? ¿Y ahora qué? El tono duro de desesperación de Suimei, lleno de críticas, era una cosa, pero Felmeña estaba mucho más concentrada en el fenómeno imposible que acaba de ocurrir ante sus ojos. Un círculo mágico simplemente se dibujó en el suelo. ¡Imposible! ¿Eh? Mi trasero! ¿Por qué? ¿Por qué un círculo mágico apareció de repente a tus pies? Eso es simplemente imposible, ¿no? Suime Yakagi, ¿qué diablos hiciste? Felmeña comenzó a gritar intensamente ante el evento que había ocurrido ante ella. Suime luego frunció el ceño, haciendo una expresión mucho más malvada que antes. Los círculos mágicos no solo estaban restringidos a la tierra, podían colocarse en pisos y paredes, rocas y papel. Si se trataba de un medio con una superficie sobre la que se pudiera reescribir, se puede utilizar al escribir una parte de ella
o un hechizo completo. Era utilizado como una ayuda para simplificar el uso de la magia. Normalmente, uno debería inscribir su hechizo dibujando números, caracteres y formas geométricas. No solo llevaba tiempo dibujar el círculo, sino que era un proceso delicado, obviamente. En medio del combate, esto no era algo que uno pudiera simplemente preparar. Haber dibujado un círculo sin hacer un solo movimiento era solo... No, eso es normal, ¿cierto? ¿Cómo es eso normal? ¿Cómo puedes manipular manas de forma tal que un círculo mágico se dibuja arbitrariamente por sí mismo? ¿No es obvio que lo preparas de antemano? Dime, repetidamente se dio cuenta y una vez más habló como si fuera el fin de su ingenio. Esto, ¿este mundo está realmente tan atrás? ¿Realmente no hemos terminado de retroceder con la magia de este mundo? Sumei estaba ignorando a Felmeña en ese momento, y solo se hablaba a sí mismo con angustia. Después de atormentar su cerebro por un momento, colocó su dedo frente a su cara y comenzó a dibujar un círculo con él. Luego, habló en un tono completamente diferente. Hey, esto es algo puesto de antemano. Una parte del hechizo mágico se usa para construir el círculo. El círculo mágico automático se dibuja en el mundo delante de ti como si estuviera listo para ser invocado de inmediato. Entonces se convierte en la base del hechizo mágico y se deja de lado. Después de dejarlo de un lado, cuando uses magia, el círculo mágico se reformará automáticamente para que la magia se pueda ejecutar rápidamente. ¿Entiendes? ¿Eh? ¿Ah? No digas palabras estúpidas como si no hubiera manera posible. Después de todo, está sucediendo justo delante de tus ojos. Antes de que estalles en otro discurso, permítame decir una cosa. No solo me estoy refiriendo a la magia en este momento, pero si niegas los misterios que están ocurriendo ante tus ojos, no te reconoceré como una compañera erudita de misterios. ¿Entendido? Pelmeña no pudo hablar ante su email, quien había comenzado a darle una estricta conferencia. Ella le mostraba su manera de hablar, pero lo más importante es que ella nunca había oído hablar de la existencia de una técnica para formar automáticamente círculos mágicos. Hasta este punto, ella nunca había visto a nadie usando círculos mágicos de esta manera. El sabio tampoco había hablado nunca de tales cosas. Para simplificar, la construcción de hechizos mágicos es una necesidad absoluta en la batalla. ¿Es esto realmente un mundo de fantasía de espadas y magia? Si es así, el mundo del que venimos es más como fantasía. La, la- la técnica para simplificar la construcción de la magia al menos existe. La versión más extrema de esta es la técnica de no conjurar. Eh, ¿Qué con eso? ¿Omitir el conjuro es una técnica de alto nivel? Por supuesto. Si hablamos de magia a gran escala, es una historia diferente. Pero, ¿qué? ¿Qué tal esto? ¿Esta es una técnica increíble para ti? Cuando Simei declaró esto con voz exasperada, y chasqueó sus dedos inmediatamente. El sonido del chasquido producido por sus dedos. El aire delante de Felmeña estalló violentamente. Ella ni siquiera tuvo tiempo para tomar un respiro. Solo así, el aire ante ella estalló y se extendió en todas direcciones. Fue una violenta onda de choque, la cual supera el poder del viento, el cual aplastaría cualquier cosa en las cercanías. ¿Qué? ¿Ya? ¿Sin conjuro? ¿Sin una palabra clave? Asombroso, Suimikun. Usted está magia sin un conjuro. Con esto, te unirás a los filas de los magos más grandes. Simplemente estúpido. Sumei comenzó a hinchar su pecho con orgullo y luego inmediatamente se deprimió, como si de repente se rociara con agua fría. Sumei simplemente no estaba de humor para continuar así. Estoy cansado de explicar cosas. No responderé más de tus preguntas, por lo tanto. Sumei comenzó su hechizo. Atius Overlord. Caldera de mana. Activación de carga. Es un conjuro mágico. Achiatus Overlord era demasiado corto para distinguir entre el conjuro y una palabra clave. Él no llamó a nada. Él solo estaba hablándose a sí mismo. Sin embargo, el círculo mágico a sus pies comenzó a emitir una brillante luz. Y luego el círculo mágico emitió el brillo de un arco iris liberando algo dentro del joven hombre. ¿Eh? Una abrumadora cantidad de mana había estado brotando de él. En el instante en que cerró sus ojos, el vaso poder, el cual era como un violento torrente, se calmó. Cuando abrió nuevamente sus ojos, la gran cantidad de mana estaba pacíficamente contenida dentro de él. La mera figura de Suimei emitía una abrumadora sensación de presión. ¿Tu mana incrementó? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Dije que yo estaba cansado de eso, ¿sabes? Así que no hables más. Lo entiendo. Te sorprende la amplificación del mana, ¿verdad? Entiendo, pero ya no vale la pena responder las preguntas. Suimei estaba irritado. Él no tenía ninguna intención de escuchar más de las preguntas de Felmeña. Y luego, después de que él una vez más se calmó. Aunque dije que deberíamos empezar, hemos perdido bastante tiempo. Bueno, pequeña señorita maga, ¿es mi turno? Suime dio su última pregunta. Mientras respiraba, parecía que ya no estaba entretenido.
Fermella todavía no podía entender lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Ella había pensado múltiples veces desde que llegó aquí. Justo como este hombre había dicho, él había activado el círculo mágico para ampliar su mana. Para Firmenia, esto parecía que era una contradicción al construir un círculo mágico para simplificar la construcción de un hechizo mágico. Tomaba tiempo dibujar círculos mágicos, solo aumentaría el tiempo que tardaba en lanzar la magia. Sin embargo, el hombre ante sus ojos había hecho exactamente eso. No solo eso, él invocó el milagro conocido como magia, ignorando incluso el mínimo requisito de tiempo mínimo. No hubo falsedad en ese hecho. No hubo afectación a este hecho. Firmella no fue capaz de tratar más que a este joven como inferior. Cosas que ella no podía hacer, y mucho menos entender. Él podía hacerlo con facilidad. Este hombre era definitivamente superior a ella, en un mundo que ella no conocía. Él había estado caminando por un camino de magia que ella no podía reconocer. Él poseía un conocimiento absoluto de la magia más allá de ella. Por lo tanto, seguramente, este joven hombre era más fuerte que ella. Seguramente, ese joven hombre era más fuerte que el sabio quien la había enseñado. Seguramente, ese joven hombre era incluso más fuerte que el héroe Reiji. Seguramente, ese joven hombre, incluso ante el Lord Demonio que amenazaba con llevar el mundo a la ruina. ¿Qué tipo de persona eres? Está bien, ya que Inaki nunca me haya nombrado a mí mismo correctamente ni una vez. Bien, como un regalo especial solo para ti, me nombraré a mí mismo. Soy un mago Yakagi Sume, un erudito de los misterios de Japón moderno, quien busca los misterios para alcanzar toda la verdad del mundo. Mago Yakagi Sume. Este era el nombre del mago que derribó a la mayor maga de Astel, el nombre del hombre que Felmeña nunca podría alcanzar. Sume soltó un resoplo audaz y silencioso, tal como él lo había planeado. Felmeña Stringray había sido atraído exitosamente a su barrera. Él había activado su caldera de mana. Como un mago, él se preparó para demostrar su máximo poder. Frente a él, Felmeña había sido atada en su lugar por el miedo, cuando fue testigo de la abrumadora diferencia de poder entre ellos. Si alguien más fuera testigo de esa escena, ellos fácilmente podrían decir que, usando su máximo poder, era ir demasiado lejos. Felmeña Stingray, no. Los magos de todo el mundo están tan lejos de los magos de su propio mundo. En este caso, tendría sentido retener su poder. No hubo necesidad de desperdiciar mana. Él podría abrumarla de manera inteligente y eficiente, utilizando solo la cantidad de poder requerida de una manera caballerosa. Sin embargo, esta no era la intención de Suimei. Incluso si los magos de este mundo no entenderían los muchos sistemas de magia, incluso si no supieran cómo usar efectivamente un círculo mágico, incluso si creía que el conjuro era esencial para la magia, incluso si no supieran cómo construir la base misma de un mago dentro de ellos mismos, la caldera de mana. Para Suimei, los magos aún eran magos. Él había preparado el escenario para la batalla, mientras él era el anfitrión que invitó a la otra parte a la batalla, no importa cuán bajo fuera el nivel que tenía. Era solo la etiqueta adecuada para demostrar todo su poder como mago de la sociedad. Un mago debe verter toda su alma en su magia para fascinar a su oponente, hasta el punto de que ellos solo puedan rendirse. Ese era el orgullo de Yakagi Suime como mago. Los magos se miraron unos a otros por un momento. Por supuesto, no había señal de que la batalla comenzara. La batalla ya había comenzado. Era solo una cuestión de quién hará su movimiento primero. Firmella hizo el primer movimiento, ya que parecía que ella no podía soportar la tensión en el aire. ¡Ch! ¡Oh, flama! Tú estás dotada con la flama de la justicia, pero es conectada de la flama de la lógica. Quema todo hasta las cenizas. La blanca calamidad de la verdad. ¡Flama verdadera! Era la misma magia que ella había demostrado previamente. La flama blanca de la verdad. Sin embargo, era simplemente magia que creaba flamas con una temperatura más alta que la normal. No había nada de verdadera en ella. Semi está realmente decepcionado de que eso fuera todo lo que había que hacer cuando tenía una descripción y un nombre tan grandioso. La cantidad de mana vertida en la magia era varias veces mayor que la vez anterior. La flama mágica comenzó a girar como un remolino. Después de formarse en un punto, las flamas se lanzaron hacia Sunbei, como para atravesarlo. Sunbei cambió de marcha inmediatamente. Las flamas fluyeron hacia él completamente con la intención de quemarlo hasta la muerte. Él no sentía admiración por las flamas que venían hacia él, pero tampoco podía quedarse allí de pie y dejar que lo mataran. Sunbei respiró rápidamente y enfocó su mirada, reunió su mana y desplegó su magia. Sescadum ex quartum excipio. Muralla número 2, número 3, número 4. Despliegue local. Cortando la cuarta captura, cortando el cuarto reflejo.
Esa era la magia defensiva de Suimei. Era la magia que él estaba preparando para usar cuando llegara a este mundo en el sitio ritual de invocación. Una muralla de una brillante fortaleza dorada. Las murallas se desplegaron como si fueran expulsadas una detrás de la otra por la palma de Suimei, mientras él empujaba su brazo hacia adelante tras círculos mágicos dorados. Formaron un escudo frente a él. No había forma de que una simple flama ardiente pudiera afectarlo. Las paredes de la fortaleza eran robustas, no caerían solo de una flama. Las flamas estaban destinadas a desaparecer a medida que avanzaban sobre los tres círculos mágicos apilados uno encima del otro. Las flamas blancas se estrellaron contra el círculo mágico dorado con un estruendoso rugido. Las flamas blancas ya no podían progresar más hacia adelante y emitían chispas de blanco puro en todas las demás direcciones. Las flamas se vertían en el círculo mágico con la intención de borrarla con presión sostenida. Mientras rugidos atronadores llenaban la atmósfera, todos sus alrededores estaban siendo engullidos por las flamas blancas que colisionaban contra el escudo dorado. Un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos habían pasado. Sin embargo, las flamas blancas no penetraron. La muralla número 2 de Suimei había detenido el avance de las llamas detrás de la muralla número 3. Había estado rotando y desplegando otro hechizo. Las flamas blancas puras comenzaron a perder su color y comenzaron a ponerse rojas. Y, finalmente, la muralla número 4 reflejaba todo el poder que asaltaba la formación del escudo. Y dejó escapar una explosión en todas las direcciones. Todavía no ha terminado. Pero ella hizo una proclamación nerviosa señalando su intento de seguir con otro hechizo. Las flamas blancas que habían sido repelidas por el escudo de Sinbei, que todavía estaban ejecutándose, se detuvieron en el aire. ¡Oh! ¡Flamas! Fermilla llamó a las flamas a su entorno. En lugar de disparar en línea recta hacia Suimei, ella dirigió las flamas para atacarlos desde ambos lados. Las flamas blancas bailaron en el aire mientras se curvaban para atacar a Suimei en un ataque de pinza. Parecía que su título como maga de la corte fue ganado correctamente después de todo. El despliegue de su mana, su control de las flamas y la velocidad con la que pudo lograr esto eran impecables. Ella realmente merecía elogios por la habilidad con la que manipulaba magia. Sin embargo, al final no importaba cuán hábil ella era, si la calidad de la magia en sí era pobre. Su magia no contenía suficiente fuerza destructiva para dañar, y mucho menos perforar las murallas doradas de la fortaleza de Suimei, o incluso las defensas mágicas naturales de Suimei. A pesar de que las flamas habían engullido todo el área, no había una sola marca de quemaduras en la gabardina de Suimei. Las flamas blancas se acercaban a Suimei desde los lados, pero el camino frente a él estaba completamente abierto. Había bastante distancia para cubrir, y así Suimei comenzó a conjurar su hechizo de magia de aceleración. Más gravitas reductio, ilusión de la gravedad, disminución de la masa, la importancia de la erupción de la masa, ilusión de la masa gravitatoria. Mientras decía estas palabras, Suimei había sido liberado de los grilletes de la gravedad, y su cuerpo se había vuelto extraordinariamente liviano. Era como si él no pesara nada en absoluto. Él saltó hacia adelante. No, estaba más cerca de volar en ese punto. La gardina negra de Suimei revoloteó detrás de él mientras evitaba las invasoras flamas blancas. Él atravesó el cielo directo hacia Felmenia, como una golondrina en vuelo. ¿Eso es demasiado, Le? Felmenia dejó escapar una queja. Él se había acercado a ella tan rápido que ella podría confundirlo fácilmente con un teletransporte. Antes de que ella se diera cuenta de que él se había movido, él ya estaba a 3 metros de ella. Antes de que ella pudiera siquiera terminar su queja, Suimei chasqueó sus dedos. Por un solo momento, él dirigió una fría mirada hacia Felmenia. Esa era una de las magias de ataque de Suimei como mago, comprimiendo, luego liberando el aire en un explosivo estallido. Y no requiere tampoco ni conjuro ni palabras para activar. Simplemente chasqueando sus dedos se invocaría la magia. Es simplemente así de rápido. La efectividad, el impacto y la fuerza física eran fáciles de ver. Como si la bomba transparente hubiera dejado escapar una explosión transparente, una onda expansiva se extendió desde los pies de Felmenia. La explosión fue extremadamente cercana a ella, pero Felmenia había logrado esquivarla del mismo modo por un pelo. Como para echar su ruta de escape, Suimei chasqueó sus dedos una vez más, causando que Felmenia cambiara drásticamente su rumbo. Felmenia prácticamente bailaba en las explosiones consecutivas, ya que huía para salvar su vida mientras le gritaba a su agresor. ¡Esto es irrazonable! Simplemente, ¿por qué puedes lanzar magia una tras otra tan fácilmente? ¿Ah? Si no puedes hacerlo, entonces eres solo una usuaria de tercera clase. Estás esperando una batalla por turnos en la que nos disparáramos uno después de otro. No estamos jugando un RPG aquí, ¿sabes? Sí, eso no era un juego, era una prueba de vida o muerte. Era un mundo en el que perder incluso un solo segundo podría significar una muerte prematura. Era completamente diferente de las formas de magia de Felmenia. Suimei sacó un frasco de su bolsillo mientras Felmenia aún movía y rápidamente lo abrió. Dentro del frasco estaba el mercurio. Era el único metal en el mundo que conservaba un estado líquido, a temperatura ambiente. Los alquimistas lo apodaron el monstruo andrógeno. Suimei comenzó a conjurar su hechizo mientras comenzaba a verter el líquido del frasco. Balanceó su brazo de un lado al otro, trazando una línea con el frasco en el aire.
El mercurio flotaba en el aire, como esperando la orden de Suimei. Permutatio con coagulatio. Bis lamina. Transformar, solidificar, conseguir poder. Un intercambio de placas de la fuerza de coagulación. Alcanzar el poder. Suimei agarró el mercurio mientras aún estaba en estado líquido y lo balanceó hacia atrás como si le sacudiera la sangre de una espada. Lo que Suimei actualmente sostenía detrás de él era ahora, de hecho, una espada, una katana de mercurio. Usando magia, él podía controlar libremente la forma del mercurio, un arma sin forma, un armamento de mercurio transformador. ¡Oh, tierra! ¡Endurece tu cuerpo! ¡Conviértete en una piedra para aplastar a mi enemigo! Stone Ray. Incursión, ataque, asalto de piedra. Justo antes de que el arma de mercurio tomara forma, Firmella había completado su magia. Ella juntó la tierra delante de ella en pequeñas piedras y comenzó a disparar en línea recta. A medida que volaba más cerca de su objetivo, la roca se redujo a un punto y se había convertido en el tamaño de un puño. ¡Cómete esto! Demasiado ingenua. La piedra voladora había sido interceptada por espada fabricada. Ante los ojos de un mago, no era imposible agarrar una arma en vuelo, por lo que Por lo tanto, una piedra voladora no podría representar una amenaza. La punta de la hoja de mercurio fue mejorada por mana y rompió la piedra en pedazos. Las piedras volaron después de la primera, pero todas fueron aplazadas por la elegante y esbelta esgrima de Sumime. ¡Eres un mago! Sin embargo, ¿puedes usar una espada? ¿Y qué si puedo usar una espada? Para un mago de mi mundo, las técnicas de combate cuerpo a cuerpo son indispensables, ¿sabes? Bueno, para mí no hay ningún obstáculo al usar magia, ya sea cerca o lejos de todos modos. ¡Mierda! 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 Firmella comenzó a disparar piedras ciegamente tan rápido como podía, en desesperación. Sin embargo, las piedras nunca llegarían a él. Ni siquiera dejaron una sola mota de polvo en sus ropas. En terrones de tierra se derrumbaron por todo el lugar. ¡Oh, flamas! Tú te convertirás en alguien que solo atraviesa. Golpea al enemigo que está. Permutatio con coagulación bis flagellum. Transformar, fluir, afinar. El cambio de coagulación puede querer azotar. Azotar está escrito como látigo. Ambos habían comenzado a conjurar al mismo tiempo. Sin embargo, el conjuro de Sumei fue mucho más corto. Era simplemente anticuado pensar que los conjuros largos eran buenos. Para Sumei, la optimización era importante. El factor clave era la capacidad de aprovechar al máximo el poder de uno para crear el efecto deseado. Él eliminaría las porciones innecesarias. Luego investigaría el vocabulario palabra por palabra. Su objetivo era llevar el conjuro a una sola palabra u oración. Cuando esto se logró, la velocidad de la magia estaba garantizada. Como recordaba Suimei, un círculo mágico se había construido en la punta de su katana de mercurio, como si lo estuviera perforando en el centro. Suimei luego bajó la espada con su muñeca y lo más rápido que pudo. Mientras lo hacía, la dura y afilada espada hecha de mercurio se transformó en un látigo de metal y fluyó como si estuviera hecha de cuero. El látigo golpeó justo en la de Felmenia, interrumpiendo su conjuro incompleto. ¿De pie? La punta del látigo superó la velocidad del sonido. Un violento sonido explosivo rugió en el aire. El látigo había excavado la tierra bastante profunda. El látigo de metal tenía un poder destructivo que ni siquiera podía compararse con el de un látigo de cuero regular. Suimei podía controlar su peso, dureza, nitidez y longitud a voluntad. Incluso si el cuerpo de uno estuviera hecho enteramente de acero grueso, él podría atravesarlo como si fuera una hoja delgada de papel. ¡Eso es imposible! Él podría obtener su vida con un solo y rápido movimiento de su brazo. Felmenia ya no podía moverse ni un solo paso cuando se dio cuenta de esto. Su boca, la cual siempre fluidamente conjuraba hechizos, también se había petrificado. Ella ni siquiera podía conjurar un solo verso de un hechizo. Su rostro se había torcido en desesperación. Todo el color había desaparecido de su rostro. ¿Eras el fin de la batalla? No, ella todavía no había accedido. Mientras ella no le inclinara voluntariamente la rodilla, ella no sería derrotada. Él grabaría en los rincones más profundos de su corazón que incluso la sola idea de adelantarse contra él otra vez era imposible. Con esas intenciones en mente, Mana explotó violentamente de Suimei mientras activaba su caldera de mana. No solo el suelo, todo el castillo parecía temblar ante su poder. El violento torrente de mana comenzó a chocar contra sí mismo, sin ningún lugar donde ir. Un relámpago azul comenzó a estallar con un rugido como un dragón. Frente a él, Firmella temblaba y ha perdido por completo el color de su rostro. Ante un poder al que no podía oponerse, ella cayó de rodillas y continuó mirando a Suimei con miedo. Suimei comenzó su conjuro. Velan Nox, lágrima potestas. Dentro de las cortinas, la majestuosidad de las lágrimas fluye en la noche. Noche de vela, el poder de las lágrimas.
Un enorme círculo mágico lo suficientemente grande como para envolver todo el jardín comenzó a expandirse desde los pies de Suimei. El círculo emitía un brillo ultramarino de mana y brillaba mucho más brillante que las estrellas en el cielo. Su brillo era tan deslumbrante que parecía aún más irreal que el mundo ilusorio. Olympus quod, terra miseo, miscui mixtim, decora el cielo y la tierra con un símbolo. A medida que se decía cada conjuro, más fenómenos se extendían. El hechizo no estaba compuesto por un solo conjuro. Como cada conjuro trajo un nuevo fenómeno al mundo, se formarían juntos como un gran fenómeno único. A diferencia de la magia de este mundo, el conjuro en sí era la encarnación del poder. Los conjuros continuaron, el mundo cambió, al igual que las luciérnagas que decoran el cielo nocturno. Las partículas doradas se levantaron del suelo y comenzaron a girar hacia el cielo. Las luces doradas corrieron hacia el cielo como para perseguir las estrellas. Infesta malitia. Infestar hacia la presente irracionalidad. La infestación de la aflicción angustia. Y luego, en lo alto del cenit, apareció un enorme círculo mágico. Este llenaba todo el cielo y borraba las estrellas. Dentro del círculo, innumerables círculos mágicos más pequeños se estaban formando. Desmor or pluviain santer, de deslumbramiento y lluvia sin cesar. El círculo mágico gigante sobre ellos era un hechizo complejo de área amplia que entrelazaba múltiples tipos de magia. Los atributos principales eran éter y el vacío. Sus orígenes eran de la numerología y la astrología de la cábala. Era una magia moderna que fusionaba la magia de múltiples sistemas. Solo quedaba un verso. Antes de continuar, Suimei sonrió valientemente mientras pronunciaba la oración de Felmenia. Ahora bien, señorita maga de la corte, asegúrate de verter todo en defensa, ¿ok? Felmenia no tenía nada que decir con esas palabras. Ella solo podía desplegar su magia defensiva mientras se aferraba a salvar su vida. Y entonces, en Astrarle. Oh, cielo estrellado, llueve. Esa era la palabra clave de May. Con estas palabras, de los muchos círculos mágicos que salpicaban el cielo estrellado, columnas de luz llovieron. La luz de las estrellas se mezcló con un mano y cayó a la tierra como si cayeran lágrimas de los cielos, creando una escena similar a una lluvia de meteoritos. Todo el sonido fue ahogado por los estruendosos rugidos que se escucharon cuando los pilares se estrellaron contra el suelo. Ni un punto de tierra debajo de su magia había quedado indemne. Era un magnífico espectáculo. Incluso un monstruo gigante sería asesinado en un solo golpe por un rayo de luz, pero de los innumerables círculos mágicos surgió un torrente de luz interminable. Era obvio que Felmaya no tenía medios para oponerse a la destrucción que estaba ocurriendo a su alrededor, y solo podía soltar un grito que se desmoronaba al ser ahogada por la luz sin compasión. Esto era Estrella Mágica, lluvia de estrellas. Tomaba prestado el poder de las constelaciones y las leyendas grabadas en ellas por los humanos. La magia se manifestaría en las palabras de Haspor, Pericles, Ent, Astrarle. Este era uno de los mayores hechizos de Yakagi Suimei. Y, finalmente, las estrellas lloviendo se habían calmado. Todo lo que quedó atrás, como si la escena de la destrucción hubiera sido solo un sueño, fue el paisaje pacífico del jardín del muro blanco original. La figura de Yakagi Suimei, en su impecable traje negro, la figura de Felmenia, su túnica blanca pura, hecha trizas completamente. ¡No puede ser! Felmenia solo podía pronunciar esas palabras mientras se sentaba en el suelo sin poder moverse. Suimei sostuvo una katana de mercurio en su garganta. ¿Es mi victoria? ¿Alguna objeción? Felmenia dejó escapar una voz temblorosa en respuesta a la declaración de victoria de Suimei. ¿Eres un maldito monstruo? ¿Con ese tipo de habilidad te atreviste a parlotear sobre no poder pelear? ¿Por qué te niegas a luchar contra el Lord Demonio? Si fueras a ir, incluso el Lord Demonio pudiera ser derrotado. Esa es la definición de decir algo estúpido. También dije es una sala de audiencias, pero hay un dicho que dice que hay una pelea en los números. La historia ha demostrado una y otra vez, no importa cuánto poder uno posea, ellos no pueden ganar ante números abrumadores. No hay ningún precedente de que suceda. No importa cuán bueno sea uno luchando, un solo ser humano no es más que una pequeña existencia ante la violencia y la avalancha de emociones nacidas de los números. Suimei había hecho su pieza, pero él tenía mucho más que decirle a la derrotada Felmenia. Con el que nos estás pidiendo que peleemos no es solo el Lord Demonio, Nakastra, ¿sí es verdad? También están los subordinados del Lord Demonio, todo un ejército de demonios y criaturas de otro mundo. El calvo informatizado ha dicho que el ejército que destruyó la nación de noches era 1.000.000. Si piensas sobre ello, habría mucho más que eso en reserva.
No hay forma de que una fuerza entera gaste todos sus recursos a la vez después de todo. Entonces, el número total es el doble, el triple de eso. Incluso con solo 1 millón. ¿Piensas que me enfrentaré tontamente a esos números? Incluso si reuniese a unos cuantos guerreros de élite con un plan al entrar en sus corazones, no hay garantía de que tu toque pueda llegar a ellos a través de esos números inusuales. ¿Sabes? No importa cómo lo mires, simplemente no puedes derrotarlos. Así. ¿Qué ya los estás diciendo? Aquí se dice que una lucha está determinada por el valor de un individuo. Con ese tipo de poder, la victoria estaría segura. La derrota sería imposible. ¿Eres una idiota? Cuando se trata de guerra, la calidad y la cantidad potenciales son categorías completamente diferentes. No es necesario que la calidad sea igual a la cantidad comprendida. Un mago. ¿Un mago de tu talla se atrevería a decir tal cosa? Ah, ¿yo? Detente. Todavía no soy un mago de primera clase. Bueno, me han dicho que tengo talento para ello, pero en mi mundo soy un mago en algún lugar de las filas inferiores y medias. Bueno, supongo que tienes razón en cierto sentido. Ciertamente, si fuera los que están en la cumbre absoluta de ese mundo, el tipo en la parte superior puede ser capaz de hacerlos riendo. Sin embargo, esa discusión no tiene relación con esto. Filmeya no sabía qué decir. Semi no sabía si esto se debía a la conmoción de escuchar sobre las aterradoras existencias del mundo de Suimei o si era la risa jactiosa de Suimei mientras hablaba de ello. Sin embargo, está claro que ella no tenía nada más que decir sobre la abrumadora diferencia en números. Bueno, yo sabía esto antes de comenzar, pero la magia en este mundo está considerablemente muy retrasada. Para decirlo francamente, esto no fue tan divertido, aunque eso puede ser un poco duro para ti. Suimei está hablando de sus honestos sentimientos. Él había estado emocionado por enfrentar magias desconocidas y presenciar misterios que nunca había visto antes. Suimei deseaba esta pelea para que pudiera ser testigo y desentrañar esas magias desconocidas. Sin embargo, esta pelea no hubo absolutamente nada de eso. Fue inesperado, sorprendentemente, y simplemente una matanza unilateral. Su victoria fue simplemente una cuestión de curso. No hubo regocijo en ese hecho. Ahora que había llegado a su inevitable victoria, era hora de presentar los resultados ante Felmenia. Ahora bien, y es hora de cerrar las cortinas de esa pequeña obra. Maga. Era una voz fría e inhumana, que enviaría escalofríos por la espalda de cualquiera que lo oyera. Él dirigió una fría mirada a Fermeña y declaró su intención de llegar todo a su fin. Fermeña todavía estaba sentada en el suelo, incapaz de ponerse de pie. Su rostro se había vuelto completamente pálido, como si estuviera frente al fin del mundo. ¿Vas a matarme? Me pregunto. ¿Cómo crees que debería resolver esto? Soy una maga de la corte. Como una maga de la corte. ¿Estás diciendo que está bien, no importa lo que hagas? Firmeña estaba aferrándose a su título como si se alentara a sí misma. Una lucha trágica. Sin embargo, esta pequeña lucha llegó a su fin cuando Suimei empujó su katana de mercurio en su garganta. Ah, Suimei le brindó más palabras duras a Felmeña, que se sintió dominada por el miedo. Después de todo esto, no te agarres de miedo. Maldita buena para nada. Simplemente respondí de la misma manera a tus avances. Cierra tu boca. Incluso su majestad, el rey Tulo. ¿Qué hay del rey? Empujada por completo hacia la esquina, Fermenia había mencionado al rey. Sumei no podía entender por qué ella lo había mencionado ahora, de todos los momentos. Rey Almadius no tenía nada que ver con la disputa actual. Tú estás apuntando a su majestad el rey. ¿Ah? ¿Qué clase de excusa estás haciendo después de todo esto? ¿Desde cuándo he estado apuntando a ese bandoso hombre? No tengo la menor razón para apuntar hacia el rey, ¿sabes? ¿Eh? ¿Pero tú eres? Es suficiente de tus patéticas excusas. Felmeña se haya puesto de piel de gallina por la fría declaración de Suimei, mientras él continuaba hablándole a ella. Un mago siempre debe estar listo para compensar sus acciones con una reacción igual. ¿No es así, maga de la corte? Uno siempre debe estar preparado para pagar por sus acciones. Para los magos del mundo de Suimei, esto era obvio. Sin embargo, la joven maga del otro mundo, Felmeña, aún no había hecho ese tipo de resolución. Por favor, todo menos eso. Fermeña había descartado por completo su orgullo y se había postrado ante Suimei. Ella rogaba para ser perdonada, para ser pasada por alto, que ella nunca volvería a ir contra él. Sin embargo, Suimei no le divirtieron sus acciones y habló en todo malvado. Oye, estaba rebosante con la intención de matarme hace un momento. ¿Y ahora me estás rogando por tu vida? Eso no es verdad. Nunca tuve la intención de matar a Suimei Dono. Estaba pensando en castigarte un poco. Fermeña había comenzado a sacudir su cabeza violentamente y estaba mirando a Suimei con una mirada confundida. Aunque Suimei tampoco deseaba que esto fuera una situación de vida o muerte, su resolución era demasiado débil. Ella había estado preparada para vencer a su oponente, pero nunca consideró que podría pasar lo opuesto. Su
su patético estado actual era el precio que pagaba. Sumei había oído que ella era una princesa de una familia noble. En parte, su arrogancia debe haber nacido de este hecho. ¿Es verdad que no tenía tal intención? Es verdad, jugar por la diosa Alshuna. No es una mentira. No sé cuánto peso tiene ese santo nombre de mujer, pero como ciudadano japonés de otro mundo, no tiene nada que ver conmigo. Con un clic, la katana, la cual no tenía vaina, hizo un sonido como si tuviera una. Como ella no era japonesa, no tenía idea de lo que significaba exactamente ese sonido. Sin embargo, puede decir por un instinto que se está acercando cada vez más a perder su vida. Te lo ruego, no quiero morir todavía. No quiero morir. Por favor, perdóname. Parecía que Sumei había llevado su intimidación un poco lejos. Ahora que ha penetrado tan profundamente en su corazón, era hora de pasar al punto principal de todo este esfuerzo. Sumei hizo un acto, una actitud descortés. Bueno, vamos a ver. A cambio de perdonarte, haré que aceptes algunas de mis condiciones. ¿Condiciones? Así es. Primero, nunca hablarás de lo que sucedió aquí hoy con nadie. Segundo, no le dirás a una sola alma que soy un mago. Especialmente a Reiji y Mizuki. ¿Entiendes? Mientras Sumi la presionaba por su consentimiento, Meia temblaba de miedo mientras sacudía su cabeza vigorosamente. Espera un momento. Reiji no y Mizuki no estarían bien, pero ya le dije a su majestad el rey que Sumi no es un mago. En ese caso, ¿qué hago? Qué inesperado. Me sorprende que alguien tan arrogante como tú hablara de esto con otro. Me diste a elegir una batalla con alguien que pensabas que estaba completamente debajo de ti, sin siquiera preparar ningún tipo de seguro en caso de que perdieras después de todo. Bueno, no me importa si es solo eso. De todos modos, de ahora en adelante, haré que guardes más detalles para ti misma. Firmella soltó un suspiro de alivio mientras se evadía el peligro de haber violado ya las condiciones de Suimei. Suimei luego mencionó la última y más importante condición. Y finalmente, la tercera condición. Haré que firme este papel sobre las condiciones antes mencionadas. Sumi bajó su mano en el aire y sacó una sola hoja de papel y un bolígrafo del aire. El bolígrafo era el mismo que él siempre usaba. El papel había enumerado puntos escritos en algún idioma extranjero. Obviamente, Fermeña no podía entender ninguna de las palabras. ¿Qué es esto? Es solo un simple documento. Simplemente establece que efectivamente seguirás las condiciones que acabo de presentar ante ti. Documento contractual formal. Todo lo que necesitas hacer es firmarlo. Entiendo, lo firmaré. Fermeña todavía tenía algunas dudas, pero aún había decidido firmar el documento con cierta vacilación. A pesar de que tenía dudas, no podía imaginar qué pasaría si simplemente lo firmaba. En cualquier caso, ella no tenía otra opción. Ella firmó el documento y selló su huella dactilar en un sello de sangre. Suimei vio esto hasta el final y continuó hablando con la pálida Felmenia. También olvidé mencionar esto, ahora que has firmado esto. En el caso de que rompas nuestras promesas, morirás. ¿Qué dijiste? Estabas planeando hablar sobre todo lo que había sucedido al rey después de esto, independientemente de estar de acuerdo, ¿verdad? Por eso, pero eso no va a suceder, ¿sabes? Tampoco quiero complicar las cosas más allá de lo que ya tiene después de todo. Espera, no importa cómo lo mires, solo por algo como esto, no hay forma de que puedas. Ante un mago que manipula los misterios del mundo, la palabra imposible no existe. Esta no tiene ningún valor. Esta no tiene ningún valor. Swinby no la despreciaba. Pero para la dudosa indagación de Felmeña, hay una manera directa de demostrar su punto. Sumei soltó su katana de mercurio y golpeó el contrato con la punta de su dedo cubierto de mana. Mientras hacía esto, Felmeña agarró su corazón con dolor. ¡Ridículo! ¡Ah! Por cierto, el efecto es exactamente así. Tu corazón se sentirá como si estuviera siendo aplastado. Es bastante difícil de soportar, ¿verdad? Sumei retiró su dedo. Felmeña se quedó sin aliento cuando se liberó del aplastante dolor, pero aún dejaba escapar una queja sin energía detrás de ella. Tú nunca dijiste nada sobre esto. Ya sea que haya dicho algo o no, no tienes otra opción. Como sea, no es un asunto tan difícil. Todo lo que tienes que hacer es cerrar la boca. Si te olvidas de todo y pretendes que no pasó nada, no te haré daño. ¿No es un pedido mucho más justo que tratar de vender a alguien para pelear con el Lord Demonio? Entonces ya no puedo reprender sus palabras, sin embargo. Ah, ¡tan cruel! ¡Eres tan cruel! La última pizca de orgullo que ella tenía se ella desvaneció cuando comenzó a llorar. Ah, quizás fue un poco demasiado lejos. Parecía que estaba magníficamente destrozada. Incluso Suimei, que lo veía como una necesidad para enfrentarse a otro mundo con auxiliar y severidad, no pudo ocultar su perplejidad ante la situación.
Había una gran brecha entre estos dos magos, no solo en términos de nivel, sino también en términos de fortaleza mental. Suimei no tenía intención de ser tan cruel y llamó a Felmeña en una nerviosa voz. Bueno, así es como es. Mantendrás adecuadamente tu promesa, ¿verdad? Tampoco quiero matar innecesariamente a nadie. Sería malo para mi corazón. Sintiendo un poco de simpatía, el tono de Suimei se había suavizado en comparación con antes. Él no esperaba que ella comenzara a llorar. Él no tenía idea de si Felmeña incluso lo estaba escuchando, ya que ella no mostraba signos de detenerse. Sin tener idea de qué hacer, Suimei se rascó la cabeza y actuó en ligera contradicción con sus acciones hasta ahora. Renovatio Redipipus. Ay, restauración y reconstrucción. Sumei conjuró magia de restauración para al menos arreglar su ropa. Un círculo mágico apareció debajo de la sentada felmeña y comenzó a alegarse hacia arriba. Las lágrimas en sus túnicas, las marcas de quemaduras e incluso la suciedad habían sido limpiadas y arregladas sin problemas. Sumei luego dejó a Felmeña atrás y salió del jardín. Una lucha entre compañeros magos de ninguna manera era simplemente una lucha a muerte. Por el contrario, un mago que tomaba la vida de otro mago era un evento muy raro. Si uno fuera a invadir su taller, sería un asunto completamente diferente, pero en todos los demás casos, los magos se respetaban mutuamente, todos eran camaradas que tenían que unir sus manos. Hoy en día, la magia había cedido el paso a la ciencia y estaba en declive. Su desarrollo casi se había detenido. Los que podían usar magia eran una existencia preciosa. Es por eso que incluso si las escuelas de magia que estudiaron eran diferentes, existía una regla implícita entre los magos de un mago nunca debería quitarle la vida a otro sin ninguna razón para evitar la excepción absoluta de la magia del mundo. Para ese propósito, el contrato que acaba de usar se solía usar para resolver disputas. A cambio de no matar a sus oponentes, el contrato se usaba para evitar que cualquier daño adicional sea llevado al vencedor. De esta forma, estaba bien dejar vivo a su oponente. La cantidad de magos no disminuiría. La proporción de aquellos que estudiaban los misterios del mundo moderno permanecería sin cambios. Excepto por unos raros casos, un duelo entre magos no era una lucha a muerte. Competirían con magia y demostrarían hasta qué punto se habían sumergido en los misterios del mundo. En resumen, la precisión, la fuerza, la complejidad, la teoría, las características especiales de sus magias se ponían en pleno despliegue hasta que se pusieran de acuerdo mutuamente en un resultado. Ahora que Suimei pensó en su pelea con Felmeña, no se le mostró ni una sola magia que lo hizo levantar involuntariamente la voz. No tenía sentido celebrar su victoria. Es por eso que un pensamiento único volvió a su mente. Realmente, están muy atrasados. Su intercambio con Fermeña había comenzado a preocuparlo. De ahora en adelante era absolutamente necesario para él vivir en este mundo. Él estaba preocupado. Si había algún misterio en este mundo quisiera bailar a su corazón. No había nada para despertar su imaginación. Un mago se convertirá en un fósil. Eso también era un obstáculo para la búsqueda de la tesis de Suimei. Sin embargo, dejando todo eso de lado, ella no tenía intención de matar, ¿verdad? Suime recordó las palabras que Fermella había gritado en los pozos de la desesperación. ¿Cómo podía decir esas palabras después de instalar ese peligroso golem? Sin embargo, Suime ciertamente no sintió ningún indicio de mentira dentro de la chica en ese momento. Creo que lo investigaré un poco. Firmeña también había dicho que él apuntaba al rey. Ahora que Suimei lo había pensado cuidadosamente, no parecía como una excusa. Y él pensaba en esto como una especie de malentendido. Entonces, qué mentira había más allá de eso? Suimei sintió que el telón aún no se había cerrado en ese asunto. Firmeña ya no tenía ningún movimiento. Las cosas se habían salido un poco de la mano. Pero Suimei había logrado su objetivo principal. Había muy poco riesgo en ese sentido. En este caso, debería estar bien tratar de hacer un movimiento. Suimei calmadamente arrojó su negra gabardina a su alrededor y desapareció en la oscuridad de la noche. Habían pasado unos días desde el asunto en el jardín del Muro Blanco. El rey de Astel, Armodius Ruth Astel, había convocado a Felmeña Stingray a sus audiencias. El propósito de la convocatoria era, por supuesto, escuchar sobre el estado de la tutela del Rey en la magia directamente de la boca de su maestra. El rey le había preguntado a los demás el mismo asunto. Sin embargo, todo lo que había escuchado eran palabras abstractas de Alanza como una masa de talento, genio de la magia y pináculo del mundo. De las porciones concretas de los informes, solo podía decir que Ereji tenía mucho talento en la magia. El rey se sintió responsable de enviar al héroe a un peligro. Quería saber más detalles. Fermeña se arrolló ante el rey mientras su túnica blanca pura se agitaba detrás de ella y daba su valoración sobre el héroe Ereji y Mitsuki. Ah, no.
detalladamente. Según ella, el héroe Reggie tenía un talento extraordinario para la magia. Su capacidad de mana era más de 10 veces mayor que la de los magos de la corte del castillo. Su buen control con respecto a la técnica y el mana todavía tenían deficiencias. Sin embargo, su capacidad para comprender rápidamente la magia era normal. Aunque no era rival de Reggie, parecía que Mizuki Anno también poseía una buena cantidad de poder. Su capacidad para comprender y conceptualizar la magia era simplemente inhumana. Fermella no entendía cómo ella haya llegado a ser así, pero ella descubrió que era una pena que Mizuki no recibiera protección divina durante las invocaciones del héroe. Eso es todo. La idea de Reiji Uno y de Mizuki Uno para aprender magia tan rápido es simplemente asombrosa. Algún día seguramente se convertirán en magos comparables a los grandes magos de todo el mundo. Fermella terminó su informe con un complemento adicional. De repente Rey le interrogó en broma. ¿Vas a superarte incluso a ti? Si es el poder de Reiji Uno, es posible. Ya veo. Entonces, estoy aliviado. Si Reiji Uno tiene tanto talento para la magia, mis preocupaciones parecían innecesarias. Yo también estaba sorprendida. A pesar de haber abordado la magia hace solo 2 semanas, él se ha convertido en un rival para un mago de nivel intermedio en términos de habilidad. No es solo para mostrar que fue elegido por el mundo para convertirse en un héroe. Si me permite hablar humildemente de mis sentimientos como una sola maga, estoy bastante envidiosa. Pelmeña habló en voz baja. El rey no podía ver claramente su rostro mientras ella se arrollaba ante él. Sin embargo, él podía llenar que sus celos se mostraban en su rostro. Era natural. Por lo que él había escuchado, el héroe de Reggie había aprendido magia de ella a un ritmo absolutamente alarmante, como para negar sus esfuerzos durante estos largos años. Eso es ciertamente así, sin embargo, si él no tuviera al menos ese poder. Es como dije su majestad, él no podría vencer al Lord Demonio. Rey asintió con esa a su opinión, la cual coincidía con la de él. Él había escuchado todo lo que quería sobre el héroe y habló de su decisión a Felmenia. Maga de la corte, Felmenia Stingray. He escuchado tu informe. Hay 3 días más hasta que Reiji Dono se vaya. Hasta entonces, traja oro y préstale tu poder. Como lo deseo. Bueno, entonces, con esto voy a... Felmenia respetuosamente aceptó las órdenes del rey y se estaba preparando para irse. Sin embargo, el rey aún no le dio su consentimiento para irse. Su negocio con ella no había terminado todavía. Felmenia, tengo otras cosas que me gustaría preguntarte. ¿Está bien? Sí, por favor. Pregúntame todo lo que sé. Acerca de ese joven, amigo de Reiji o no. Suime o no. El rey pronunció el nombre del amigo del héroe Reiji, Suime Yakagi. Él estaba preocupado por Suime, al igual que había estado preocupado por el héroe Reiji. También está el caso de su habilidad para usar magia y espiar alrededor del castillo. Pero lo que más le preocupaba al rey era la inminente colisión entre Suimei y Felmeña. He pasado unos días desde que él habló con Felmeña sobre Suimei. Él quería saber si había algún cambio en la situación, sin embargo. ¿Sobre Suimei o no? Felmeña es una expresión desconcertada sobre el tema más allá de sus expectativas. Su voz la traicionó un poco, pero parece que el rey no se dio cuenta. Así es. Desde entonces, ¿qué tipo de movimientos ha hecho ese joven? Has continuado monitoreándolo, ¿no? Sobre eso, Pelmeña. Pelmeña desvió la mirada por alguna razón mientras tropezaba con sus palabras. Era completamente diferente de cuando ella estaba hablando del héroe hace un momento. El rey sintió que definitivamente algo andaba mal con ella. Si fuera la misma chica de siempre, ella actuaría con abierta dignidad. Aunque ella era joven, sin importar la situación o el enemigo, ella nunca dejaría que su compostura se desmoronara. Sin embargo, actualmente no había ningún sentido de esto en absoluto. ¿Qué pasa? No me digas que sucedió algo. No, eso es... El rey le había preguntado por segunda vez, pero Felmeña todavía no podía hablar mientras se movía inquieta mientras se veía la pregunta. Después de prestar atención, él notó que ella había comenzado a sudar. Luego repitió la pregunta una vez más, aunque esta vez en un tono estricto. Respóndeme, Felmeña. Si permaneces en silencio, entonces esta discusión no continuará, ¿sabes? Las cosas que han sucedido desde entonces, que has visto desde entonces, hablarás de ellas sin ocultar nada. Sin embargo, Felmeña todavía no respondió. En cambio, se inclinó aún más con su frente presionada al piso. Su majestad, solo por este asunto, por favor, perdóname. ¿Estás diciendo que no hablarás? Sí, tan tonto como es exactamente como hice. ¿Por qué? En cuanto a eso, por mi falta de virtud, tampoco tengo nada que pueda ofrecer. ¿No? Ante su negativa constante, el rey involuntariamente dejó escapar una queja. Pelmeña está dando su firme negativa a la petición del rey, mientras estaba completamente postrada. Ella está siendo inusualmente obstinada. ¿Por qué iba tan lejos? ¿Para evitar este tema? No, debería ser obvio. El rey había declarado previamente lo que no se podía hacer y ahora que ella lo había hecho, no quería hablar de eso.
El rey pudo ver a través de ella sobre ese asunto. Ella seguramente estaba pensando en el castillo que obviamente sobrevendía por ignorar sus órdenes. En este caso, su silencio era como una forma de autodefensa para evitar ese castillo. Sea como sea, las siguientes acciones del rey fueron definitivas. Creo que dije que no se podía hacer. Vermella, sin embargo, por lo que parece, has actuado contra su inmediato no. ¿No? ¿Me equivoco? Rey, ella elevado su voz considerablemente, como si fuera un pequeño animal descubierto por su enemigo natural. Felmenia dio un salto sobresaltado mientras aún se postraba. Parecía que temía el castigo que el rey entregara aquí. Ella tenía una gran sabiduría, pero a pesar que no sería capaz de prever este giro de los acontecimientos, era inesperado y decepcionante. Sin embargo, no importaba cuánto temblara en medio de miedo, el rey tenía su deber. Habiendo captado la situación, él transmitió su juicio. Habla. Antes de transmitir tu castigo, escucharé adecuadamente todo lo que ha sucedido. No podemos comenzar hasta que lo hagas. Por favor, su majestad, se lo ruego por misericordia. No hay necesidad de volverse tan obstinada. Ya había esperado que te opusieras a mis órdenes. Resígnate y no retengas nada. Su majestad. No escucharé más excusas. Felmenia. Prestando mucha atención, el rey notó que la chica normalmente digna tenía lágrimas en sus ojos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la había visto llorar? Debe haber sido todo remontado cuando ella todavía era una niña pequeña y sintió a su primer baile nocturno. Ella se separó de su padre, el conde Stingray, y su madre, la condesa, y vagó perdida en la confusión. Su comportamiento era extraño. ¿Por qué no hablas? Felmeía no respondió. Ella solo bajó la cabeza y miró al suelo. En este silencio, el rey Almadious se encontró con cierto pensamiento. ¿Por qué la chica no hablaría? ¿Por qué estaba siendo tan obstinada en su negativa? Él no estaba seguro. Sin embargo, había ideado un plan y había cambiado su enfoque. Felmeña, te haré preguntas de aquí en adelante. Pero su majestad. Escúchame, Felmeña. ¿Lista? Para afirmar mis preguntas, permanece en silencio, al igual que tienes que responder. Para negarlas, sacude la cabeza. ¿Entendido? A la orden del rey, Felmeya no se negó y permaneció en silencio. Y entonces el rey comenzó su interrogatorio con una pregunta a la vez. ¿En los últimos días tomaste algún tipo de acción contra su inmediato o no? Silencio, fue un éxito. Sin embargo, esto estaba dentro de las expectativas del rey. Bueno, entonces, ¿fue una advertencia verbal? Esta vez Felmeya negó con la cabeza. Entonces, ¿fue por la fuerza? Otro éxito, fue por la fuerza. Seguramente solo fue tan lejos como asustarlo con un castigo ligero. El rey creía que entendía a Felmenia bastante bien. No creía que fuera posible, pero... En ese momento, ¿heriste a su inmediato o no? Al herir... El rey se dio cuenta de que había elegido las palabras equivocadas y estaba a punto de corregirse, pero Felmenia negó con la cabeza. Espera, ¿tuviste la intención de herirlo? El rey tuvo una ligera pérdida de palabras al silencio de Felmenia. Esto fue definitivamente sorprendente. Su sorpresa no estaba enraizada en el hecho de que Felmenia había usado la fuerza. Era porque, a pesar de que ella tenía la intención de lastimarlo, incluso como la maga de alto rango en el país que ostentaba el poder de un mago de la corte, ella fue incapaz de hacerle daño a su Imei. Eso indicaba que un solo hombre que no haya recibido protección divina de la invocación del héroe, o un mago que no haya recibido ningún poder de la diosa o los elementos haya salido ileso por completo después de enfrentarse a la llama Flama Blanca. Cuando el rey escuchó el sonido de su propio trago, continuó su interrogatorio. En ese caso, preguntaré, Felmenia, ¿fuiste derrotada? Silencio, por lo tanto, una afirmación. No hubo más dudas. Felmenia había sido atacada y ha atacado a su email por su cuenta. El resultado fue el sabor de una trágica derrota. Y en ese momento su email no había tomado una debilidad tuya. Debido a eso, no puedes hablar de nada hacia mí. ¿Es eso correcto? Él está en lo correcto. Como rey, había adivinado, la hoja de Felmenia había sido sellada por una debilidad, a pesar de que la persona en cuestión no podía ni escuchar ni ver nada de lo sucedido en este lugar. Ella aún se mantuvo firme en su acuerdo con Suimei. Esto debe ser porque Felmenia y Suimei eran ambos seguidores del camino de la magia. El propio rey solo había abordado ligeramente la magia, por lo que le resultaba difícil de imaginar con qué tipo de cuerpos dos se habían encontrado. Su majestad, mis más sinceras disculpas. Además de ignorar sus órdenes, estoy siendo desleal solo para preservarme. Esa Felmeña aceptará cualquier castigo que usted. Está bien, ya recibió tu castigo, de su inmediato no. Desde aquí estaría azotando un cadáver. No tengo ningún castigo que otorgarte. Su majestad. Felmeña está extremadamente desanimada
por el arrepentimiento de su indiscreción, mientras dejaba salir más lágrimas. Para ella, la lucha con Simei debe haber sido realmente devastadora para llevarla a este estado. Eso fue un castigo suficiente. Nunca más borraría cualquier orgullo que quedara en ella. Una de las preocupaciones del rey se había desvanecido. Sin embargo, era demasiado pronto para ser optimista. En lugar de sus viejas preocupaciones, una nueva ansiedad se había apoderado de él. Pelmeña, no puedo dejar este caso como está. Después de esto, estoy pensando en convocar a su no a la sala de audiencias. Su Majestad, para convocar a su no, ¿qué es lo que? No es obvio. Mientras no puedo preguntarte, tendré que preguntarle a su no. También está el caso de tu debilidad. Deberé eliminar cualquier discordia entre nosotros y ese hombre. No, no es posible. Su Majestad, su no está un poco entusiasta. Irregular. La irregularidad haya ocurrido justo cuando Felmeña expresaba su objeción. Ella repentinamente haya comenzado a gritar mientras apretaba su corazón en dolor. ¡Felmeña! ¿Qué sucede? ¡Felmeña! El rey se levantó de su trono por reflejo en el evento repentino. El sufrimiento de Felmeña era así de irregular. Sin embargo, su dolor retorcido no pareció durar mucho, ya que pronto desapareció. Poco después sus gritos también se calmaron. Felmeña, una vez más, se inclinó ante el rey. Para mostrar este tipo de desgracia, por favor, perdone. ¿Qué sucede? ¿Puede ser algún tipo de enfermedad? No. Ella había dicho que no era una enfermedad, pero desde el nivel de sufrimiento no había forma de que no fuera nada absoluto. Su hermoso rostro estaba cubierto de sudor frío y todo el color había desaparecido. Era el aspecto portalmente pálido de un cadáver. La respuesta obvia sería una enfermedad, pero el rey nunca había oído que ella padeciera algún tipo de enfermedad. Él recortó el orden de los eventos una vez más. Hace apenas unos momentos Felmeña agarró su corazón con dolor. Sin duda su corazón era la fuente del dolor. Había sucedido mientras ella estaba hablando en medio de expresar su objeción. Ella había comenzado a hablar sobre Suimei, a quien se había negado a hablar hasta ese momento. Felmeña había dicho que antes que estaba actuando para preservarse, si no fuera a adivinar de este flujo. Tal vez. ¿Fue sufrimiento y ahora tu debilidad? ¿Es magia? Pero ella no oyó una respuesta. No, ella no pudo responder, debido a su debilidad. El rey apenas podía ver la expresión en su rostro, pero por lo que él podía ver era si ella estaba arrepentida de su propia tontería. No había más para que el rey se lo preguntara. Entiendo, Felmeña. Puedes dejar todo en mí. Su Majestad, tal como dije antes, convocaré a su no aquí. Pero... Está bien, tomaré toda la responsabilidad. Tú vas. Desde aquí el rey Almoldios dio sus órdenes a la maga que había caído bajo la maldición del mago. El rey había terminado su negocio con Fermella y ya era tarde por la noche, en la sala de audiencias de Camelia. Él escuchó el sonido de la puerta abriéndose. El que se arregló cuando se abrió la puerta fue Suimei Chakagi. Él era amigo del Herebereye, al que Felmeña había dicho que era un mago de otro mundo. De un vistazo al joven parecía completamente ordinario. Él hizo una reverencia antes de entrar y caminó hacia el rey. La atmósfera en torno a él no había cambiado en absoluto comparada con la primera vez que los llamaron a la sala de audiencias. Sin embargo, esta vez vestía ropa diferente. Era un atuendo refinado que parecía ser una verdadera joya. Suimei se arrolló de una manera un poco incómoda. Tal vez esto se debió a su falta de familiaridad con este tipo de ocasión. El niño producto de las instrucciones de su mensajero. Me disculpo por la convocatoria a tal hora de la tarde. Voy a parecer inapropiado, ya que me ha saludado tan educadamente, pero hoy solo estamos nosotros dos. Me gustaría que estés a gusto sin ser reservados, así. Si me dijo no. ¿Esto está bien? Sí. Si me detuvo un momento antes de aceptar y levantó su rostro. Su expresión todavía era un poco rígida. Antes de pasar al tema principal, el rey comenzó a preguntar sobre sus ropas. Yo estoy familiarizado con este atuendo. ¿Qué es? Es ropa del otro mundo que trae conmigo. Está en el bolso que tenía conmigo. Una de las pocas posiciones personales que puede traer a este mundo. De una sensación de elegancia muy por encima de la ropa que Héroe donó y tú usualmente visten. En ese mundo, esto se consideraría vestimenta formal. Son las prendas más adecuadas para este tipo de ocasiones. Su pantalón negro no tenía ni un solo pliegue, en contraste entre la tela negra parecida a una espada que le colgaba del cuello. Y la camisa blanca pura que tenía detrás despedía una sensación de elegancia indescriptible. Te luce bien. Muchas gracias. Sumei expresó su agradecimiento mientras se arreglaba la ropa, mientras seguía a ser arrodillado y reajustaba su postura. Por un momento, pareció como si su torpeza hasta ese momento hubiera desaparecido por completo. Suimei de repente inclinó su cabeza hacia abajo. Aunque es un poco tarde, disculparme por el comportamiento antiestético.
que mostré el otro día. Sumei dio una humilde disculpa por sus acciones el otro día en la sala de audiencias. Es en ese día, cuando supo que no podía regresar a casa de la boca del rey. Había perdido por completo la compostura. Fue una reacción muy natural. En el momento en que escuchó esa información, se puso de pie y gritó palabras traducidas. ¡No me jodas! ¡Inconcebible! Si no puede devolvernos, no nos llames. Como si un interruptor se hubiera encendido repentinamente. Él habló todo lo que tenía en mente. La multitud de los alrededores se enfureció por el comportamiento irrespetuoso, pero esa era la situación. El rey había logrado calmar a todos, pero no esperaba que Suimei se disculpara por todo el asunto aquí. Ah, no. Está bien. Sus sentimientos fueron solo naturales. Te hemos invocado arbitrariamente aquí sin la posibilidad de enviarte de vuelta después de todo. No tienes un solo motivo para disculparte. Por favor, levanta tu cabeza. En ese caso, Suimei levantó su cabeza cuando el rey habló honestamente de su indiscreción. Por su expresión, independientemente de quién tuvo la culpa, durante el alboroto en la sala de audiencias en ese momento, Suimei puede decir que el rey simplemente estaba preocupado. Suimei luego empujó la conversación hacia adelante. Hay yo que quería hablar conmigo en privado. Hmm. Hay algo que tenía que preguntarle a Suimei de no sin importar qué. Ja. Suimei había fruncido ligeramente las cejas como si estuviera preocupado. ¿Era esta su verdadera expresión? Me gustaría preguntarle a Suimei no acerca del asunto con respecto a Felmenia. ¿Acerca de Felmenia-san? Si recuerdo correctamente, ese es el nombre de la única maestra mágica de Hereji Mizuki que hay cerca de ella. Ella había mencionado anteriormente que te había visto deambulando por el castillo. Rey sacó a relucir el asunto que había escuchado de Felmenia anteriormente. En respuesta a Suimei, evitando de forma transparente el tema en cuestión, Suimei le volvió una sonrisa amarga, como si un lado vergonzoso de él hubiese estado expuesto. Escuché que era libre de admirar todo el castillo, todo lo que deseara. Estaba deambulando como una distracción, pero ¿causé algún tipo de inconveniente? No hay problemas con respecto a ese asunto. Esas fueron mis órdenes después de todo. Naturalmente no habrá castigo. Entonces, ¿qué? No, eso es. Jimei estaba poniendo una expresión de desconcierto. Sin embargo, esta no era su verdadera apariencia. Al escuchar el nombre de Felmenia, parecía que se había dado cuenta de la intención del rey y planeaba hacerse el tonto. Ahora que lo pensaba, este también fue el caso cuando llamó por primera vez a Suimei. Ya que fue llamado, Suimei había estado jugando con cautela. Si él fuera Suimei, él también haría lo mismo. En otras palabras, esta era una especie de amenaza debido a su poder. Él era el mago que había derrotado a Felmenia. No había nada que pudiera hacer para vencerlo. Era bastante simple. Viendo que no estaba tomando ninguna medida, él planeaba terminar el asunto simplemente fingiendo que nada de eso había sucedido. Esta fue la implicación detrás de sus palabras y acciones. Si te calles y te quedas en silencio, no haré nada, así que déjalo así. El que estaba en peligro era el rey. A pesar de eso, él decidió dar un paso adelante en este peligroso territorio. ¿Qué le ha hecho exactamente a Felmenia? No entiendo lo que está insinuando. Si medio no, no hay forma de que no entienda. Hable, Onés. Antes de que pudiera terminar, los músculos de Rey se habían estremecido cuando su piel se cubrió de escalofríos. Suimei había soltado una fría mirada que podía elevar los pelos en todo su cuerpo. Su mirada estaba parcialmente oculta detrás de su flejillo, pero aún le daba miedo al corazón de Rey. Con todo respeto, Su Majestad, ¿es realmente correcto que vaya más allá de este punto? No podía evitarse que el rey se hubiera quedado sin palabras. Suimei había hablado en un tono agudo completamente diferente de cómo se había estado comportando hasta este punto. Esa fue una advertencia para ver si él realmente tenía la resolución de continuar. Suimei no. Quiero escucharlo. Ante estas palabras, Suimei se levantó bruscamente y lanzó su brazo detrás de él. De la nada, una negra gardina apareció en Suimei y revoloteó detrás de él con un claro sonido. El rey no entendía exactamente lo que Suimei había hecho, pero podía adivinar que esa era probablemente la magia de Suimei. La expresión de Suimei también había cambiado por completo. No daba ninguna pista del rostro que había mantenido hasta ese momento. Su gentil mirada se había transformado en una afilada, una mirada profunda que podría tragar a uno en la oscuridad, una mirada de orgullo que el rey haya presenciado muchas veces, características de los magos. Normalmente, su comportamiento causaría un alboroto en la sala de audiencias. Sin embargo, no había nadie presente para hacerlo. El rey había quedado cautivado al primer vistazo de la actitud de Suimei como un mago. Suimei habló como si dejara escapar un suspiro. Cielos, no hay rastros de que esa mujer haya muerto, pero parece saber tanto. Como pensé, ¿usted? Eso es exactamente correcto. Desde el momento en que llegué a este mundo fui expuesto como un mago por esa mujer. Esa mujer debería ser completamente incapaz de hablar del asunto. Entonces, ¿por qué su majestad, el rey, sabe que he hecho algo? Yo se lo había preguntado.
Si no podía hablar de eso, le dije que guardar silencio para confirmar mis sospechas. A la simple explicación, Suimei había llegado a un entendimiento y habló. Ya veo, no tomé eso en consideración. Ciertamente, el comportamiento del pacto con esa mujer solo le impediría hablar del asunto. Si él no hablara, no pasaría nada. Suimei habló de una voz suave, mientras meditaba sobre el asunto, pero de repente devolvió una mirada penetrante al rey. Sin embargo, ¿por qué me has llamado aquí? Mantengo la vida de esa mujer en mi mano. ¿Te entiendes esto? Entonces seguramente entiendes lo peligroso que es llamarme aquí sin un solo guardia. Almodius ciertamente entendió cuán peligroso era llamar a Suimei aquí. Él aún entendía que no había preparado ningún tipo de contramedidas. Hay una razón por la que no lo hizo. Ciertamente tuve mis preocupaciones, sin embargo. Con respecto a Suimei Dono y Ero Dono, ustedes son invitados a quienes he llamado a esta tierra. No importa lo que haya pasado, este hecho sigue siendo cierto. Fue mi culpa. Había tomado los problemas de este mundo y los había llevado irrazonablemente a aquellos de un mundo completamente diferente que no sabían nada de nosotros después de todo. Esta era la razón por la cual el rey no podía sacar sus colmillos hacia ellos. Sin embargo, esto era realmente solo por su propia conveniencia. Suimei no pudo ver hablar mientras escudriñaba las palabras del rey. Suimei no. Aunque le llamé a este mundo completamente desconocido, aunque cerré los ojos ante el comportamiento de mi gente hacia usted, y encima de eso, veí impertinentemente más de usted, todavía me escaparía para oírle hablar. ¿Por qué quieres oírlo tan desesperadamente? Incluso si no escuchaste nada de eso, no debería haber ninguna carga en su majestad, ¿verdad? Eso ciertamente puede ser cierto. Sin embargo, si fingía que no había visto nada y ella también termina perdiendo la vida, solo me llenaría de remordimiento. Incluso hacia esa engreída mujer. Así es, ella es mi sirviente, por lo tanto debo protegerla. Suime dejó escapar un suspiro antes de contestar. Mientras ella no hable, no hay una amenaza para su vida. Esto es absoluto. Incluso, yo no quiero pisotear innecesariamente las vidas de otros. Con eso, la conversación ha terminado. No, aún no. No creo que haya nada más que para hablar. Incluso, si el importante asunto en cuestión había sido discutido, el rey todavía tenía cosas que debería escuchar de Suime. Suime no. No sé nada de usted. Como responsable de invocarle, me gustaría saber de usted. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿A qué se dedica? Quiero tener este tipo de conversación franca con usted. Si es posible, me gustaría que hable sin reservas. Estos eran sus verdaderos sentimientos. Era cierto que, si él y Felmeña se hallaban sus bocas, el asunto anterior llegaría a su fin. Los únicos que sabrían de su email serían solo esos dos. En ese caso, su vida cotidiana anteriormente volvería a la normalidad. Solo necesitaría enviar al héroe para derrotar al Lord Demonio. Sin embargo, eso sería como descartar su responsabilidad de invocarlos a esta tierra. Él no podía ignorar a los que había invocado después de arrojar sus vías en confusión. Era simplemente su brújula moral lo que lo llevó a hacer todo lo posible por esta gente a la que había perjudicado. Por supuesto, no tengo la intención de pedirle esto de forma irracional. Si su mérito no quiero hablar de ello, no forzaré el asunto. Esto es solo por mi propia conveniencia. Incluso sabiendo todo esto, por favor. Todavía sentado en la cima de su trono, el rey inclinó su cabeza. Esto era impropio de él como el rey de una nación. Esta era su manera de dejar en claro que no estaba siendo tan orgulloso acerca del asunto. Después de un corto momento, levantó su cabeza. Lo que entró en su visión fue un rostro de completo shock. ¿Por qué iba a hacer tal cosa? ¿Por qué iría tan lejos? Un rostro de sorpresa que expresaba estos sentimientos, como si completamente entendiera. Suime dejó escapar un suspiro y respondió. ¿Puedo tomar esto como sus verdaderas intenciones sin una sombra de duda? Ah, estos son inconfundiblemente mis verdaderos sentimientos. Suime de repente corrigió su postura ante esas palabras y luego. No disculparme por la descortesía de mi manera arrogante en ese momento. Por favor, pregúnteme todo lo que quiera de mí. Responderé todo lo que pueda dentro del alcance de mi conocimiento. Todavía se podría decir que Suimei estaba siendo descortés al no reírse. Sin embargo, la actitud de orgullo que había estado demostrando hasta ese punto había desaparecido por completo. Su tono también había cambiado por completo. Lo más probable es que este fuera su verdadero yo. No es el yo de siempre cuando estaba con el héroe Ireji y Mizuki. No es el yo orgulloso que usaba cuando enfrentaba a sus enemigos como acaba de hacer. Era su yo como un solo mago, Suimei Yakai. Por lo tanto, revelarse así era el mayor respeto que él podía mostrar. ¿Qué tipo de persona es usted? En el otro mundo me llaman mago, algo así como un erudito en busca de los misterios del mundo. Creo que no es tan diferente de aquellos a los que usted llama magos. Un mago. Rey repitió la palabra para Suimei, quien no lo había escuchado ni siquiera una vez desde que había sido invocado a este mundo. De alguna manera fue refrescante escucharlo.
Era una existencia diferente a los magos, y por primera vez, este hecho finalmente llegó a sus oídos. Bueno, expliquemos algo brevemente. Se me llama a los magos del mundo al que fue invocado como Mace, que es una forma antigua de llamar a los magos en inglés, arcaica. Pero Simei te presenta como un magician, el cual es el término para mago más actual de su mundo. Este magician usa también de hechicería y necromancia. ¿Por qué oculta este hecho? Dejándonos a un lado, lo oculta incluso de Héroe no y Mizuki no. En el otro mundo, a diferencia de este, se utilizó un poder conocido como ciencia para desarrollar el mundo. Este hecho es posible que ya lo haya escuchado de Reggie, por allá. La magia era algo que fue llevado al bajo mundo. Los magos se convirtieron en un objetivo para la eliminación de aquellos en el poder. Por lo tanto, un mago que se revela pero públicamente no existe. Si se revelara, simplemente se lo vería ir contra el flujo del mundo y sería aplastado. La razón por la que oculto el hecho de que soy un mago también se debe a eso. Así que esa es la razón por la cual Eredo no y Mizuki no lo saben. En cuanto al momento, Felmeña descubrió su identidad. Sí, no tenía la convicción completa de que ella había sentido mi imagen en ese momento. Me preocupaba si ella lo había sabido o no. Después de investigar el asunto, preparé un plan para traerla. Yo mismo había sembrado las semillas, pero pensar que ella comenzaría por secar a relucir un autómata tan peligroso. Bueno, tomé la determinación de llevarlo a cabo sin más discusiones. Una cosa que Suimei había mencionado que molestaba al rey. ¿Un autómata? Sí, tenía la forma de un soldado de caballería armado. Fue perfectamente hecho. Fui atacado y destruí el hechizo que lo controlaba. ¿El golem del mago Slamas? ¿Ah? Rey, ignoró la identidad del golem que atacó a Suimei. Dentro de todo el castillo, el único golem era el que Slamas había hecho. Si se trataba de un muñeco que podía moverse por sí mismo, no había otra creación que se ajustara a la descripción. El golem de Slamas fue perfectamente hecho y era poderoso. Para pensar que Felmeña lo había sacado, el rey había ilumbrado el obstinado comportamiento de Felmeña antes de que fuera derribado por Suime. Sin embargo, también le dije que esto a Felmeña, pero ¿no fue usted demasiado rápido para resolver este asunto con fuerza? La disputa se había convertido en una batalla en un asunto algo irracional. Debería haber habido espacio para la discusión. Esto se aplicaba a Felmeña, quien jugó su mando primero, pero también se aplicaba a Suimei. Suimei respondió con una honesta expresión. No puedo negar que me he dejado llevar un poco. Sin embargo, yo también soy uno que camina el camino de la magia. Los magos tienen un estilo de mago para tratar con los asuntos. Para alguien que lleva sus colmillos hacia ellos, la venganza solo puede llevarse a cabo con violencia. Además, admitiré que he estado expresando mi enojo por haber sido forzosamente invocado aquí. Se me soltó un suspiro mientras reía, como alguien acorde a su edad, con esas últimas palabras. ¡Qué mocoso! Los magos son exactamente este tipo de existencia. Son seres egoístas que solo están interesados en perseguir sus propios objetivos. Es normal no pensar en los demás. Además, no creo que su majestad esté en condiciones de decir tal cosa después de haber cerrado los ojos mientras todo estaba sucediendo. Es verdad. El rey también fue parcialmente responsable, ya que había sido demasiado indulgente con Felmenia. Él no estaba en posición de criticar a Suimei por actuar precipitadamente, ya que también había dejado a Felmenia a su suerte a pesar de saber lo que haría. Si Suimei no tuviera autocontrol, él podría usar su magia para cometer todo tipo de crímenes a sus espaldas. Él sería capaz de satisfacer su codicia con total libertad. A pesar de esto, él se había encerrado en su habitación y silenciosamente evitaba causar algún tipo de inconveniente a los demás. Durante sus investigaciones, el repositorio, la sala del trono y la tesorería, donde se almacenaban innumerables artículos importantes, no se había tocado. Incluso la forma en que se había tratado con Felmeña, el método utilizado, todo todavía tenía un toque de piedad. Él no sabía cómo funcionaba en el otro mundo, pero después de establecer ese tipo de golem para atacarlo, no podría quejarse incluso si hubiera matado a Felmeña abiertamente. Suimei de repente dirigió su atención a uno de los pilares a su lado. Él no podría posiblemente. Así es como es. Estaba exhalando mi enojo por lo que estaba frente a mí. Puedes sentirte aliviado. No tengo intenciones de ordenarte que hagas nada más. Estas palabras no fueron dirigidas hacia el rey. Definitivamente están destinadas para los suyos de Felmeña. De hecho, era cierto que ella estaba detrás del pilar. Con rostro lleno de sorpresa, Felmeña salió detrás del pilar. Como si Suimei no estuviera interesado en absoluto, él simplemente la miró y regresó su atención al rey, quien le habló. ¿Desde cuándo se dio cuenta? Déjeme preguntarte una respuesta. ¿Por qué cree que no me daría cuenta? Esto era ciertamente cierto. Seimei era un maestro capaz de superar a Felmenia.
Era natural esperar que él lo notara inmediatamente, en lugar de pensar que podía engañarlo. Soy medo, no, eso es. Incluso si no lo dice, lo entiendo. Sospeché cuando dijo que solo éramos nosotros dos. Cuando pienso acerca de cómo usted la trata como su preciosa sirvienta, acerca de cuánto se preocupa por ella, puedo entender sus acciones. Lo siento, el rey. Y una sincera disculpa. El Meña no estaba presente como guardia. El rey le había pedido que se quedara allí por su propio bien. Si él sabía que Felmeña estaba presente, había cosas de las que Suimei no hablaría. El rey permaneció ajeno a los asuntos que le conciernen, así que él tenía que esconderla. A pesar de verlo completamente, Suimei todavía hablaba de todo. Felmeña llamó a Suimei con un pálido rostro. Suimei no. Dije que no habría nada. Solo no te pongas de repente pálida. Es realmente patética. Si también eres un mago, entonces deberías mantenerte en pie hasta el momento en que mueras. ¿No eres una maga de la corte de este país? Sumei tiró estas amargas palabras sin siquiera girarse hacia ella. Filomenia solo podía quedarse allí pasmada con una lágrima formándose en sus ojos. Ella no tenía nada que decirle a cambio. En ese silencio, el rey continuó con sus preguntas. La razón por la que está investigando el círculo de invocación es como yo pensaba. Creo que dije que quería volver. Hay cosas que debo hacer en este mundo también. ¿También? Si llega el momento en que Reiji y Mitsuki desean regresar, entonces debo estar preparado para mostrarles el camino de regreso. No voy a acompañar a mis amigos aunque estén en peligro. Como hago, eso es todo lo que puedo hacer por ellos en su lugar. Tsumei había filtrado sus sorprendentes intenciones. Naturalmente, su objetivo era algo que él estaba haciendo por sí mismo. Él dijo que quería regresar después de todo. Sin embargo, también estaba pensando en sus amigos. Sin embargo, el hecho más sorprendente aquí fue: ¿puedes analizar ese círculo? Dado el tiempo suficiente, puedo hasta cierto punto. No es imposible. ¿Es eso verdad? Él acaba de declarar que podía descifrar los secretos del círculo de invocación, el cual nadie había podido hacer por mucho que lo estudiara. El círculo de invocación había sido transmitido por generaciones desde tiempos inmemoriales. El proceso exacto para dibujarlo y conjurar el hechizo se transmitía hasta el más mínimo detalle, pero el hechizo era demasiado complicado para que cualquiera lo entendiera. Ellos simplemente repitieron el proceso registrado. Ni una sola persona había sido capaz de captar la estructura del hechizo en sí. Valió la pena estudiar la magia espiritual y la nigromancia. Nunca esperé que apareciera en este tipo de lugar. Si él estaba tan seguro de este hecho, entonces había algo más en la mente del rey. Sin embargo, si piensa tanto en Legido no, ¿por qué no habla de nada de esto? Incluso si supieran si fuese héroe o no, su majestad. En el caso de ellos, descubran mi linaje y regresen a nuestro mundo, existe la posibilidad de que resulten lastimados. Sí, me respondió al instante. Él está preocupado por sus bienestares. Si lo mantienen para sí mismos, entonces está bien. ¿No es así? Su majestad. No es como es en este mundo. Pero ese mundo es una cueva de víboras. ¿Una cueva de víboras? Sí. En ese mundo, incluso si uno sellara sus bocas, el simple hecho de que posean el conocimiento lo pondrían en peligro. No solo hay hechizos para leer o robar los pensamientos, hay hechizos para que uno hable de sus pensamientos en contra de su voluntad. Cuando se trata de magia, hay una cantidad incontable de formas de obtener esa información. Debido a esto, no puedo revelar mi identidad sin cuidado. Allí hay locos que apuntarán con sus cuchillas a los que simplemente saben de la existencia de los magos. ¿La magia de tu mundo es realmente tan pecaminosa? Sí. Rey había pensado que si Suimei realmente consideraba a Reiji como un amigo cercano a su corazón, entonces honestamente hablaría de ello. Sin embargo, parecía que eso no sería posible. Eso solo mostraba hasta qué punto el camino de la magia en su mundo y el suyo difería, ya que la magia del otro mundo estaba realmente envuelta en una oscuridad indescriptible. Tenía muchos enemigos, el peligro lo seguía en cada esquina y tenía que esconderse de los ojos de los demás para continuar su camino. La prudencia de Suimei parecía muy comprensible ahora que Rey sabía de esto. Cuando llegue el momento de que quieran regresar, eventualmente tendré que hablar de este hecho con ellos. Sin embargo, es un tema difícil después de haberlo ocultado durante tanto tiempo. Puedo imaginarme. Cuando llegara ese momento, él no tendría más remedio que explicar el círculo de teletransporte. También está la cuestión de enseñarles las leyes de la magia en su mundo. Sin embargo, todavía era un tema difícil de mencionar. Entonces, ¿eso significa que realmente no irás con ellos? He hecho esto antes y lo diré de nuevo. No quiero sumergirme en nada imprudente. Para usted, quien derrotó a Felmenia, no creo que sea una cosa tan imprudente, ¿no cree? Además, si es Suimedo o no, usted no será de gran ayuda para Héroe o no. Eso puede ser sí, en cualquier caso, será innecesario. ¿Por qué hice eso? Nosotros nos peleamos en ese momento, pero Reggie definitivamente no es un hombre tan superficial. Él a menudo hace cosas locas, pero todavía tiene buen juicio. Nunca olvida tener cuidado, y además de eso,
Ahora tiene el poder aterrador de un héroe, por lo tanto no tengo nada de qué preocuparme. No diré que él definitivamente tendrá éxito en subyugar al Lord Demonio, pero estoy seguro de que no será asesinado fácilmente. Ya veo. Sumei había hablado de esto con una sonrisa en su rostro. Él mostró cuánto confiaba en Reiji, aunque añadió en voz baja, también será, también será bueno para él experimentar algo doloroso de vez en cuando. Fue porque realmente estaba pensando en ellos. No fue porque realmente quería que le pasara algo malo. El rey luego trajo el tema al asunto original en cuestión. Me repetiré una vez más, pero sobre Felmenia, tal como lo dije antes, mientras ella no hable, no pasará nada, ahora que lo piensa. Esto ha sido lo suficientemente lejos. Yo me sacó un papel blanco puro del aire. Rey solo podía verlo como una hoja de papel completamente normal. La única cualidad sobresaliente era su color blanco puro, como el de la nieve fresca. Sin embargo, después de una inspección más cercana, había letras escritas sobre ellas, junto con un sello de sangre. Suime tomó el papel con ambas manos, como si quisiera rasgarla en dos. Suime, no, espere. Pelmeña se puso pálida y dejó escapar un grito para tratar de contener a Suime, pero él no escuchó nada de eso. Sin piedad, el sonido del papel rasgado llenó el aire. Pelmeña cayó de rodillas, ya que fue tragada por la emoción mientras el sonido del papel se repetía hasta que el papel se arrojó a pedazos y cayó al suelo de la sala de audiencias. Con un rasguido de sus dedos, los restos de papel quedaron envueltos en llamas carmesí y desaparecieron por completo. Ah, maga de la corte, con esto las restricciones que he puesto en ti han desaparecido. Asegúrate de mostrar gratitud a su majestad por arriesgar su vida en línea por ti hoy. Pelmenilla solo estaba mirando el espacio completamente estupefacta. El rey se giró hacia Suimei. ¿Está eso bien? Su majestad deseaba que no tuviéramos malos sentimientos entre nosotros, ¿verdad? Esto era todo lo que se interponía entre nosotros. Ya no es algo que se necesita entre su majestad y yo. Sin embargo, en lo que respecta a Ereji Mitsuki, le pediré que no hable con ellos sobre esto. No permitan hablar sobre esto a ellos y que no realicen una acción donde puedan percibir este asunto. Esa es la única promesa que deseo que guarden. Seguramente ni siquiera necesito preguntar si está bien o no. Pero... entendido. Haré lo mejor que creas conveniente. El rey aceptó la solicitud de Suimei. Suimei ya le había cedido tanto que no había manera de que él se negara. Y entonces el rey preguntó acerca de una cosa más que está en su mente. ¿Qué va a hacer después de esto? No me importa si usted quiere quedarse en el castillo hasta que encuentre un camino de regreso, pero Suimei era un invitado que el rey había invocado a las fuerzas de otro mundo. Su relación con Suimei era algo que nunca desaparecería hasta que Suimei completara el círculo de teletransporte para regresar. Era lógico pensar que el rey lo cuidaría y le permitiría vivir en el castillo. Sin embargo, esto solo se aplicaba si el propio Suimei quería quedarse. Y este no era el caso. El rey tenía algo que le debía preguntar a Suimei. Suimei negó con la cabeza. No. Después de que Rei y Mizuki salgan del castillo, también me iré. ¿Qué piensa hacer al dejar el castillo? Estoy pensando en ir al Imperio Nelferia. El Imperio se encuentra junto a otros tres países, haciéndolo un punto clave en la Tierra. Es el mejor lugar para reunir información y materiales. El rey dejó escapar un gemido por las palabras de Suimei. Era cierto que el Imperio Nelferia se encontraba junto a otros tres países, incluido Astel. Era una ruta comercial muy importante. Comparada con Astel, la circulación de bienes era mucho más desarrollada. Debido a la alianza estable con Astel, cruzar la frontera sería una cuestión simple. Si Suimei requería bienes o información que no podían ser adquirida en Astel, realmente era una elección adecuada. Francamente, el rey no quería que un hombre tan talentoso como Suimei abandonara el país. Sin embargo, también era imposible para él restringir las acciones de Suimei. Ya veo, en ese caso, si usted necesita cualquier cosa, hable libremente. Y está en mi poder, le concederé lo que desee. Aunque esto puede parecer una ofrenda escasa para usted después de todo lo que ha sucedido. Rey expresó su deseo de apoyar a Suimei, incluso si él se iba. Sin embargo, Suimei no estaba de acuerdo con él. Aprecio su consideración. Sin embargo, no se preocupe por mí. ¿Por qué es eso? Desde aquí, les llevará a tierras completamente desconocidas para usted. ¿No necesita ningún tipo de ayuda? Suimei era de otro mundo. Él no debería estar familiarizado con la cultura y las costumbres aquí. Él tampoco tenía a nadie de quien depender. En ese caso, debería requerir alguna forma de ayuda, pero... está bien. Después de ser incapaz de soportar la vida en el castillo, simplemente miré a mi propia conveniencia. No puede tratar a alguien así con tanta indulgencia. Su majestad debería preocuparse por su propia reputación en lugar de la mía. Sin embargo, gracias al gran alboroto que tuvimos aquí la última vez y al encerrarme en mi habitación, los rumores sobre mí se volvieron considerablemente malos. Si diera un apoyo a alguien así, ciertamente habría algunos que le alabarían por mostrar tanta indulgencia, pero los que se quejan serían la vasta mayoría. Tal cosa sería bastante inconveniente para su majestad.
Era exactamente como dijo Suimei. Si él dejaba el castillo teniendo en cuenta su aspecto exterior, hasta este punto, no importaba lo que el rey hiciera, se difundirían rumores acerca de que Suimei huyó arbitrariamente de la presión. Si el rey daba cualquier tipo de ayuda, era inevitable que se extendiera esa insatisfacción con sus acciones. ¿Por qué iría el rey tan lejos por alguien que no hace nada? Él se preocupa demasiado por una existencia tan inútil. Este tipo de rumores asquerosos eran inevitables. Aún así, si era que no me importaban esos rumores, apreció su preocupación. Sin embargo, no voy a escuchar más de esto. Mm. Rey estaba en pérdida de palabras ante la súbita objeción de Suimei. Suimei estaba siendo obstinado. Él quería que el rey simplemente lo dejara en paz. Parecía una confianza en sí mismo sin fundamento, pero ciertamente parecía tener el vigor para respaldarlo. Exactamente, ¿qué estaba mirando Suimei con esos ojos? No era el rey. Estaba mirando mucho más lejos en la distancia. Era la mirada de un hombre que estaba preparado para desafiar las dificultades que se cruzarían en su camino en el futuro. Él estaba emitiendo una fuerte presión que no era característica de un joven de su edad. Mientras viva en este mundo, sin excepción, enfrentaré obstáculos que se pararán frente a mí como un muro. No importa cuán grande, cuán altas sean estos muros, los superaré con facilidad. Esto es lo que significa llamarse mago. Soy un mago, Takagi Suimei. Yo soy el que luchará contra las dificultades conocidas como los misterios de este mundo. Por lo tanto, Su Majestad, le diré por última vez, sus pensamientos sobre mi seguridad serán completamente suficientes. Lo aceptaré con gratitud. El joven, que aclaró esto con severidad, no mostró ninguna apertura o debilidad. Él había roto el punto muerto con el rey, simplemente declarando que era imposible. Él se puso de pie como una roca ante las olas que buscarían desplazar sus ideales. Como pensó el rey, ese joven estaba en un nivel completamente diferente. Él era un genio que definitivamente no debería haber sido arrastrado a la invocación del héroe. Después de un breve silencio, Suime rompió su expresión severa y habló con una autocrítica voz. Aunque actué genial, no es algo que debería decir como alguien que se negó a enfrentar una pelea porque no quería morir. Si lo pones así, esas palabras se aplican a todos nosotros. Todos nosotros que nos habíamos encogido de miedo ante la amenaza del Lord Demonio y habíamos empujado todo a las personas que no tenían ninguna relación con el asunto. No somos mejores. Eso, por supuesto, me incluye a mí mismo. Los únicos calificados para quejarse de no participar en la subyugación del Lord Demonio eran los que tomaban parte de la subyugación en la subyugación ellos mismos. No es algo que daba mencionar cualquier persona que estaba escondida en un lugar seguro. Suimei estaba partiendo del castillo para enfrentar un desafío completamente diferente. Nadie estaba calificado para condenarlo por ello, como era esperar, para este joven que presionaría hacia adelante hacia un objetivo imposible. ¿Cuánto lo había obstaculizado llamándolo aquí? El rey sabía que sabía haber sido duro. El rey sabía que debía haber sido un duro golpe para Suimei. Las palabras que Suimei habló en esta sala en ese momento verdaderamente hirieron el corazón del rey. Esto solo mostró cuánta simpatía él tenía por Suimei. A pesar de que eran separados de edad suficiente para ser padre e hijo, él todavía entendía los sentimientos de Suimei. ¿Aún tiene algo que quisiera preguntarme? Entonces, Rei tomó la oferta de Suimei y continuó haciéndole muchas preguntas sobre sí mismo y sobre Reiji y Mizuki. Ellos no hablaban sobre las cosas relacionadas con los magos, sino también de la vida frívola que tenían con sus amigos. Allá pasó un tiempo desde que la conversación de Rei con Suimei había comenzado. ¿Está bien para mí preguntar algo esta vez? ¿Qué es? Suimei cambió su mirada hacia el lado a la respuesta del rey. No, no, su majestad. ¿A mí? Sí, para ti. Si recuerdo correctamente dijiste que no tenías intenciones de matarme, ¿verdad? El rey, no sabía cuándo había hablado de esos asuntos, pero parecía que Felmeña lo sabía bien. Sí, es verdad, lo juro por la diosa Alchuna. Sibei asintió con la cabeza cuando Felmeña juró sobre la diosa sin pedir confirmación. Esas palabras despertaron mi curiosidad. Hice algunas investigaciones después y descubrí algo bastante interesante. ¿Algo interesante? Sí. Es algo que también te concierne. O más bien, es más apropiado decir que tú eres una víctima. ¿Qué tal sobre eso? ¿Te gustaría investigarlo conmigo? Sumei sonrió maliciosamente como si acabara de pensar en algún plan divertido y habló de las cosas que descubrió durante su investigación. Ok, mi-sama, koreba owari desu nya. Bueno, ya se reveló que Suime es un mago mucho más poderoso que ellos. Y ellos son básicamente magos de los elementos de cambian los elementos y de forma de otra cosa. Suime utilizó
Estoy convirtiendo este lugar en, con la teoría de los números negativos, no, de las raíces negativas, los números imaginarios, un espacio imaginario en el cual está todo replicado de forma inversa, pero en la cual es el mismo lugar pero diferente. He que recreado un espacio cerrado diferente en este preciso punto, exactamente igual al que estamos, pero de forma en espejo. ¿De qué chucha se está hablando? Ese tipo de reacciones, ya no ha llegado la ciencia hasta ese punto de estar hablando de espacios en los números imaginarios, en números negativos, un espacio imaginario creado con números negativos. Un concepto que como que no me cuadra en la matemática, pero pues de forma literaria se puede usar. O sea, fue un concepto como que, oh, está hablando de algo demasiado complicado con algo que existe en el mundo moderno. ¿Va a seguir hablando de otras cosas más adelante? ¿Va a seguir formulando otras cosas más adelante? Sí. ¿Va a sorprender a esta vieja? Sí. ¿Y qué más pasará de ahí en adelante? Ah, no lo diré, pero sí, ya me lo sé. Bueno, y de lo que más sucede más adelante, más adelante, más adelante, creo que saber de dónde viene el círculo mágico, sí, pero no lo diré. Eso tendrá que esperar hasta que llegue a ese punto. Y entre otras cosas ya llegué a un 78%, o sea, creo que hoy terminaré de leerme este libro y no sé qué seguiré leyendo. He leído bastante entre estos 2 días. Bueno, eh, no sé qué más decir. Pues creo que no siendo más. Arigato gozaimasu miyasama. Mata. Kikitainya.